031 One Shot, One Loki. Russell no tenía intención de irse con las manos vacías ahora que estaba allí. De pie entre las sombras, de repente dijo: perdón por interrumpir. ¿Alguien aquí sabe magia de ilusión? La voz repentina sobresaltó a los 4 Lokis en la cueva. ¿Quién dijo eso? ¿Hay alguien aquí? Maldita sea, idiota. ¿De verdad nos trajiste? Cállate. Estaba atrayendo al enemigo a propósito. Piérdete, idiota. Mañana no haré ningún intercambio contigo. Morirás antes de eso, idiota. A la mierda, te mataré primero. Aunque Russell sabía que la mayoría de las variantes de Loki se comportaban de esta manera, aún así estaba sorprendido. Ni siquiera lo habían visto aún y ya estaban peleando entre ellos, físicamente, nada menos. Clásico. En ese momento, un Loki con gorra de béisbol fue pateado al otro lado de la habitación por otra variante. Estaba a punto de levantarse y tomar represalias, pero cuando levantó la vista del suelo, se congeló y luego señaló las sombras con una mirada de sorpresa. Mirar. Encontré al intruso. Ja ja ja. Solo es un tipo. Russell miró su posición y se quedó sin palabras. ¿Acaso me estaba escondiendo? Claro, estaba en las sombras, pero no estaba exactamente oscuro. Los otros 3 Lokis dejaron de pelear. Tras confirmar que solo era una persona, todos estallaron en carcajadas. ¿De dónde salió este tonto de Loki, caminando solo? Hace tiempo que nadie viene a nuestra puerta. Ja. Les dije que estaba atrayendo al enemigo, pero ninguno me creyó. ¿Lo ven? Claramente soy el más listo aquí. Está bien, está bien. Esta vez, te llevas el crédito por la captura. Solo recuerda, si tus órganos internos se estropean, Loki aún los necesita. Russell quedó atónito una vez más. Vaya. ¿Acabo de convertirme en un chivo expiatorio? Este tipo miente con cara seria y corazón firme. Respeto. Entonces, uno de los Lokis, el que lo vio primero, entrecerró los ojos con sospecha. En realidad no parece un vikingo. ¿Estás seguro de que es él? Otro Loki se inclinó y estudió a Russell cuidadosamente antes de asentir con confianza. Es él. Mira el tatuaje que tiene en la muñeca. Un tótem de araña malvada. A los vikingos les encantan los tatuajes. Sin duda. Y los ojos, marrones. Clásicos ojos vikingos. Los otros Lokis asintieron con seriedad, como si la explicación tuviera todo el sentido. Incluso Russell tuvo que estar de acuerdo. Si continuaban, probablemente me convencerían de que soy un Loki vikingo. 4 suspiró, salió de las sombras y dijo con calma. Normalmente no pierdo la paciencia tan fácilmente. Pero tú, desafortunadamente, tendrás que morir primero. Levantó su mano derecha e imitó un arma, apuntando directamente al jactancioso Loki. Jaja. El engreído Loki estalló en carcajadas. No pensé que fuera un enfermo mental. Quizás Thor le aplastó la cabeza antes de que lo podaran. Los otros Lokis rugieron de risa. La cueva se llenó de alegría, ignorando por completo el hecho de que estaban a segundos de matarse el uno al otro hace apenas unos momentos. Adelante. El presumido Loki se tocó la sien con una sonrisa burlona. Justo aquí, un disparo. Que no duela. Este lugar no tiene importancia de todas formas. Debería agradecerte. Russell asintió con calma. Iba a apuntar a tu pecho para que sintieras el dolor primero. Pero como estás tan ansioso, te concederé tu deseo. Loki sonrió aún más y asomó la cabeza. No seas tímido. Apunta a la frente. Los otros Lokis esperaban ansiosamente el espectáculo. Russell les dio una sonrisa sincera y dijo suavemente. Estallido. Ja. La risa cesó. Completamente. Los Lokis se congelaron en el lugar como si el tiempo se hubiera detenido. Sus ojos se abrieron con horror mientras un rojo cálido salpicaba sus caras. Y así, de repente, la cabeza de Loki desapareció. Su cuerpo se desplomó en el suelo. Todavía sonriendo, solo que en otro lugar ahora. Russell les dio una sonrisa inofensiva y luego lentamente señaló con su dedo al siguiente. ¿Qué pasa? ¿Ya no te ríes? El Loki que estaba siendo atacado casi lloró. Juro que no me reía. Ni siquiera sonreí. ¿Me crees? No todas las variantes de Loki eran gigantes de hielo, y este definitivamente se arrepentía de cada decisión de vida. En cuanto a esquivar, ni siquiera había visto la película. Simplemente bam, y materia cerebral de Loki por todas partes. Aún podía sentir el sabor de ese tipo en el aire. Russell inclinó la cabeza ligeramente. No te creo. Su dedo se movió 2 veces. 2 Lokis más cayeron, muertos antes de tocar el suelo. El último Loki ni siquiera intentó resistirse. Cayó de rodillas al instante. Hermano mayor, no, gran maestro. Conozco la magia de la ilusión.
Mucho más útil que esos 3 pedazos de basura. Recordó claramente. La primera pregunta de Russell había sido sobre magia de ilusión. Lo sé. Lo juro. Lo sé. Y con los instintos de supervivencia de alguien que alguna vez trabajó bajo las órdenes de Thanos, jugó su mejor carta. Por supuesto, Russell sonrió. Él pensó que estaba a salvo. Estallido. La cara de Loki se congeló a mitad de una sonrisa. Bajó la mirada hacia el agujero humeante del tamaño de un puño que tenía en el pecho. La confusión llenó sus ojos antes de desplomarse en el suelo. Russell sopló casualmente sus dedos. No está mal. Merece la pena visitarlo después de todo. 032 Outrageous Loki Entry es la cueva quedó en silencio una vez más, y una notificación del sistema resonó en los oídos de Russell. Entrada de saqueo completada. Linaje de los gigantes de hielo, nivel bajo, verde, un linaje diluido de los gigantes de hielo de Jotunheim. Mejora ligeramente los atributos físicos. Aparecerán marcas azul hielo en la piel. Advertencia. Esta línea de sangre debilita el virus extremis. Linaje de los gigantes de hielo, nivel bajo, verde, no se pueden apilar. Linaje de gigante de hielo, nivel rastro, blanco, linaje de gigante de hielo extremadamente diluido. Casi no ofrece mejoras físicas, solo poca resistencia al frío. Habilidades básicas de combate, blanco. Competente en combate cuerpo a cuerpo básico. Capaz de derrotar hasta 5 humanos sin entrenamiento. Envío, verde. Muestra un comportamiento sumiso o adulador hacia sus enemigos. Tiene la posibilidad de ser perdonado o aceptado. Engaño, nivel bajo, blanco. Puede utilizar trucos verbales para crear un pequeño engaño. Nota. Esta habilidad se detecta fácilmente. Russell no pudo evitar que las comisuras de su boca se contrajeran. ¿Qué clase de entradas basura son estas? No solo carecen de beneficios significativos, sino que algunos de ellos incluso disminuyen tu fuerza después de estar equipados. Son peores que las entradas basura que recibe Kill. Esto es una tontería al más puro estilo de Loki. Russell los descartó de inmediato. Con solo mirar estas entradas un segundo más, sentía que se le ensuciaban los ojos. Afortunadamente, el sistema continuó. Esta fue la última gota que cayó sobre Loki. Linaje de Vanaheim, normal, blanco, rasgos físicos básicos de un nativo de Vanaheim bajo el dominio asgardiano. Ligera afinidad con la magia y buena condición física. Envío, nivel medio, azul. Si te sometes voluntariamente, es más probable que el enemigo te acepte como subordinado. 1 Magia avanzada, magia de ilusión, nivel principiante, verde, puede realizar hechizos de ilusión básicos, crear fuegos artificiales mágicos y lanzar orbes mágicos de nivel medio. Nota. Se puede mejorar con formación continua. Russell dejó escapar un largo suspiro de alivio, casi rompiendo a llorar. Por fin, algo útil. 4 Lokis, 9 entradas. Revisando la basura en busca de una sola joya. Incluso si es solo una habilidad de magia de ilusión de nivel principiante, es algo por lo que vino aquí y, lo más importante, se puede mejorar. No es un desperdicio total. Russell equipó la entrada y dominó al instante el hechizo de ilusión. Con él, adquirió conocimientos mágicos relacionados. Pero entonces su expresión se oscureció nuevamente. Porque este Loki no recordaba cómo entrenarlo más. No es que la reina Frigga no le enseñara. Es que este idiota lo olvidó todo y solo dejó vagas impresiones. Odio a Lokis. Russell levantó su mano, invocó llamas usando su línea de sangre de llama e incineró los 4 cadáveres hasta convertirlos en cenizas. Luego no se fue. Aunque el anterior Loki Sebo era tonto, su estupidez le ahorró a Russell algunos problemas. Solo esperaba que la próxima ola de Lokis fuera más confiable. El siguiente segundo, un resplandor verde envolvió su cuerpo y la apariencia de Russell cambió por completo. Lo declaró. Por autoridad del artículo 267 de la Constitución, tocar la bocina está prohibido en Ciudad Loki. Dentro de una caverna de al menos 500 metros cuadrados de ancho, un pomposo Loki con una corona de astas doradas y un traje verde andrajoso gritaba dramáticamente. Frente a él había 8 o 9 variantes diferentes de Loki, todas con un aspecto muy diferente entre sí. Uno de ellos, que tenía un manillar de bicicleta pegado a su sombrero a modo de corona improvisada, parecía desconcertado. Pero, señor presidente, no tenemos coches. Silencio. Espetó el presidente Loki, señalándolo. Esta es la Constitución. No tiene nada que ver con si tenemos coche o no, idiota. Otro Loki, esta vez con un sombrero de piel con múltiples cuernos, interrumpió. Eso está muy bien, pero, ¿no es mi turno de ser rey hoy? El presidente Loki asintió levemente. Un rey y un presidente no están en conflicto. Tú eres el rey.
Yo soy el presidente. ¿No es lo mismo? Dos Lokis susurraron entre sí, claramente confundidos. Entonces, ¿eso significa que la presidencia también rota? ¿Puedo ser el siguiente? Preguntó un Loki. Una pregunta peligrosa. El presidente Loki fingió hojear un libro, el cartero siempre llama 2 veces, antes de responder con calma. Lo siento. No existe tal cláusula en la Constitución. Solicitud denegada. Luego, para cambiar rápidamente de tema, aplaudió y redirigió la atención. Continuemos. Tú, señaló a un corpulento Loki con tatuajes y una espesa barba, dijiste que descubriste una nueva base Loki. El musculoso Loki sonrió. ¿Sí? Ese tonto de Loki intentó engañarme, pero yo soy más listo. Sabía que estaba intentando provocarme para que lo matara. Así que le seguí la corriente. Ahora sé dónde está su base. Dijo que había 4 Lokis dentro. Mucha comida. Y también bebidas. Nadie va a conseguir mi hacha. Si alguien lo intenta, le aplastaré la cabeza. El presidente Loki sonrió tranquilizadoramente. No te preocupes, nadie te lo quitará. Por el poder que me ha sido otorgado como presidente, ese hacha es ahora oficialmente su trofeo de guerra. Luego se volvió hacia el resto de los emocionados Lokis y gritó. Ve a comprobar si Aliota ha abandonado la zona. Si esperamos demasiado, esos tipos podrían escapar. Un Loki miró por el periscopio al borde de la cueva. Tras unos tensos segundos, se giró y gritó. El monstruo se ha ido. Podemos mudarnos. Los vítores estallaron al instante. Los Lokis estaban entusiasmados con la idea de saquear suministros y dominar. Unos minutos después, el autoproclamado ejército de Loki partió con toda su fuerza. Media hora después, el presidente Loki llegó a las llanuras cubiertas de musgo. Siguiendo la descripción aproximada del vikingo Loki, encontraron el montón de chatarra correspondiente y localizaron la entrada de la tubería. Después de descender profundamente en la caverna, finalmente llegaron a la base oculta. Pero la escena estaba apagada. No había una base llena con 4 Lokis, ni mesas con comida y bebida. En cambio, solo había un Loki, descansando tranquilamente en un sillón reclinable. Los Lokis reunidos estaban confundidos. El presidente Loki estaba particularmente decepcionado, pero dio un paso adelante con una sonrisa sincera. Estimado señor Loki, comenzó, si vota por mí en las próximas elecciones presidenciales, le permitiré unirse a nuestro glorioso equipo. Vivirás. Detrás de él, los otros Lokis intercambiaron miradas desconcertadas. ¿Próximas elecciones? Espera, ¿alguna vez hemos tenido elecciones antes? El presidente Loki continuó, ahora en un tono más frío. Por supuesto, si te niegas entonces no eres ciudadano de Ciudad Loki. Eres un enemigo. Y los enemigos están sujetos a ejecución. Entonces, ¿cuál es tu elección? Sonrió expectante, ansioso por expandir su autoridad e influencia. Aunque los otros Lokis estaban ansiosos, irritables e incluso molestos, todavía esperaban una respuesta. Pero en lugar de responder, el perezoso Loki suspiró y murmuró. Por el amor de Loki, te daré una opción. Realmente no quiero navegar más entre entradas basura. Entonces, aquellos de ustedes que pueden usar magia de ilusión, quédense. El resto de ustedes, salgan de aquí. 033 Odín, what a horror, Loki. La escena quedó en silencio por un momento. Los Lokis se miraron unos a otros y 2 segundos después, todos estallaron en carcajadas. El presidente Loki se rió y meneó la cabeza. Demasiado ridículo. Todos eran Lokis. ¿A quién intentaba impresionar este tipo? ¿Por qué fingir ser una especie de maestro poderoso? Él se burló. Variante estúpida e ingenua. ¿Sabes siquiera con quién estás tratando? Todos los Lokis han llevado a cabo este tipo de tácticas de miedo disfrazadas. Ja ja ja. Los demás estallaron en risas. Uno de los mayores placeres de esta ciudad en ruinas era observar a un Loki aún más patético que ellos. Les daba una sensación de superioridad, como si aún estuvieran en Asgard. El presidente Loki levantó la barbilla con orgullo y declaró. ¡Qué pena! Elegiste mal. Vikingo Loki, ve a matarlo. Al vikingo Loki no le gustaba especialmente que le dieran órdenes, pero la idea de mostrar su fuerza delante de todos hacía que valiera la pena. Dio un paso adelante, sacando un hacha oxidada de detrás de su espalda, mirando fijamente a Loki, que seguía recostado en el sillón. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. ¿Aún finges estar tranquilo? Ja. Sé que ya estás muerto de miedo. Vamos, suplícame, quizá te dé una muerte rápida.
Si no, te partiré en dos poco a poco, y hasta verás tus propias entrañas antes de morir. Los otros Lokis observaban con entusiasmo, esperando ver a este patético Loki comenzar a pedir misericordia. Pero entonces, Loki se incorporó lentamente en el sillón reclinable. Sus pupilas brillaban levemente. ¿Brillante? ¿Qué clase de truco de magia fue ese? Loki se inclinó hacia adelante, curioso. El vikingo Loki había llegado al sillón reclinable. Su expresión se transformó en una mueca de desaprobación. Odio estos malditos trucos. Un verdadero hombre mata con fuerza. Tan pronto como dijo eso, sus brazos se hincharon con músculos, liberando una intensa oleada de poder. El hacha maltratada dibujó un arco mortal en el aire, aullando mientras volaba hacia la frente de su objetivo. Estallido. El sonido sordo resonó en la cueva. Todos los Loki se estremecieron. Pero el esperado baño de sangre nunca llegó. En lugar de eso, una mano pálida, suave y sin callos, atrapó casualmente la hoja oxidada en el aire. Los Lokis jadearon, con los ojos muy abiertos. ¿Lo detuvo? ¿De verdad lo detuvo? Los ojos del vikingo Loki se abrieron con incredulidad. Imposible. ¿Cómo puede un debilucho como tú tener este tipo de fuerza? Intentó retirar el hacha de un tirón, lo intentó una vez más, y otra vez. No se movía. Era como si lo hubieran soldado a la mano del otro tipo. El sudor corría por la frente del vikingo Loki. Todo el mundo empezó a sentir que algo iba muy mal. El presidente Loki sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Una profunda inquietud se apoderó de sus entrañas. Entonces vino la voz, tranquila, fría y definitiva. Desafortunadamente, tomaste la decisión equivocada. El hacha en las manos del vikingo Loki brilló de color rojo y luego se derritió en un chorro de hierro fundido que salpicó el suelo. El vikingo Loki se desplomó en el suelo, mirando fijamente el tocón carbonizado de un palo en sus manos. El rostro del presidente Loki perdió el color. Todos al ataque. Todos a la vez. Gritó presa del pánico. Si no lo detenemos ahora, ninguno de nosotros sobrevivirá. Pero en el momento en que se giró, vio. Todos los demás ya estaban huyendo. No atacando. Corriendo. Cobardes. El presidente Loki casi se desploma de ira. Esperaba aprovechar el caos para escabullirse. En cambio, estos supuestos aliados huían a la velocidad del rayo. Lo dejaron atrás. Bueno, no del todo. El vikingo Loki seguía tendido en el suelo. Quizás podría ganar algo de tiempo. Pero antes de que ese pensamiento terminara de formarse, el cuerpo del vikingo Loki se encendió, gritando y ardiendo, y luego se desplomó en una pila de cenizas. El alma del presidente Loki casi abandonó su cuerpo. Ese ataque, parecía fácil. Como respirar. Esto no fue magia. Esto fue aniquilación. Sin dudarlo, cayó de rodillas. Su habilidad innata de sumisión entró en acción. Por supuesto, no tenía idea de si en realidad era una habilidad o no, solo sabía cómo suplicar de manera convincente. Gran Rey Loki. Yo, Loki Laufeyson, te juro lealtad. Créeme, seré de gran utilidad en el vacío. Russell lo miró fríamente. ¿Conoces la magia de la ilusión? El presidente Loki estaba sudando a mares pero no se atrevía a mentir. Yo puedo aprender. Russell miró hacia otro lado y levantó la mano hacia Lokis que huía. Extremis. Control de sangre. Una llama roja parpadeó en su palma. Se dividió en 8 hermosos rayos de fuego que pasaron silenciosamente sobre el presidente Loki y se dispararon hacia la salida de la cueva. Segundos después, se escuchó el sonido de gritos. Breves, violentos y luego desaparecieron. En cuestión de una docena de segundos, la cueva volvió a quedar en silencio. El presidente Loki ya sospechaba lo sucedido, pero aún así giró la cabeza con temblorosa vacilación. En la tenue luz que había detrás de él, 8 montones de ceniza gris blanquecina yacían esparcidos en el túnel. No quedó nada más. La visión despertó un recuerdo aterrador. Espera, ¿no había ya cenizas así dentro de la cueva? Trago. El sonido de su golondrina resonó fuerte en el silencio. El presidente Loki se dio la vuelta y se arrodilló aún más, temblando y sin atreverse a levantar la cabeza. Tenía miedo de convertirse en el próximo montón de polvo. Odín, ¿qué clase de monstruo es este Loki? 034 Only Loki can find Loki. Russell ignoró al presidente Loki. En ese momento, la notificación del sistema seguía sonando en sus oídos. Saqueo completado. Linaje de escarcha, nivel bajo, sangre helada. Helada. Linaje vikingo, blanco. Un linaje humano mutado, afectado por el poder divino de Odín. De complexión robusta, aproximadamente 3 veces más fuerte que un humano normal, y personalidad irritable. Helada. Embaucador, nivel bajo, blanco.
Mejora ligeramente la tasa de éxito al planificar planes y conspiraciones, aunque a menudo está plagado de fallas. Música electrónica, blanca. Puede operar instrumentos electrónicos con competencia. Envío. 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 Experiencia en martillos, blanco. Experto en el uso de martillos como armas. Haciéndose el muerto, azul. Puede fingir la muerte de una manera especialmente convincente. Jugando. Combate básico, nivel bajo. Engaño. El presidente Loki se arrodilló en el suelo, temblando y cada vez más aterrorizado. Vida o muerte, podemos terminar con esto de una vez, señor. Ahora cada segundo parecía una tortura en el infierno. Finalmente, no pudo resistirse y echó una rápida mirada hacia arriba, solo para encontrarse con el rostro frío e inexpresivo de Russell. Inmediatamente volvió a inclinar la cabeza, cantando en silencio las bendiciones de Odín en su mente. Esta vez, realmente podría morir, no solo fingir. Envío. Haciéndose el muerto. Helada. Hielo. Odio a los gigantes de Jotunheim, dijo Russell apretando los dientes. No solo inútil otra vez, sino que ni siquiera una sola buena habilidad salió de esto. Ninguno de estos Lokis podía usar magia de ilusión. Solo basura. Basura absoluta entre basura. De repente, una voz débil intervino. Ese sí, yo también odio a los Jotun. Los desprecio por completo. Russell miró hacia abajo y vio al presidente Loki sonriendo torpemente, con el rostro lleno de adulación. Russell no estaba seguro de si la capacidad de sumisión de este tipo realmente estaba funcionando, pero decidió darle una oportunidad. ¿Puedes encontrarme un Loki que pueda usar magia de ilusión? Anteriormente, había usado a Elrios para atraer a un Loki que conocía las ilusiones y lo seguía. Pero no podía seguir usando ese método cada vez. Demasiadas coincidencias acabarían levantando sospechas. Y en este momento, no era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a Elrios. El presidente Loki se quedó paralizado por un momento, luego comenzó a sentir como un pollo picoteando arroz. ¿Sí? ¿Sí? Puedo encontrar a un Loki que use magia de ilusión. Mientras decía eso, de repente recordó. Cuando se encontraron por primera vez con este aterrador hombre, él había dicho que aquellos que no pudieran usar magia de ilusión podrían irse. ¿Entonces podríamos haber escapado? El arrepentimiento brotó en su pecho, pero ya era demasiado tarde. En ese momento, notó que los ojos de Russell se movieron y se transformaron en oro fundido. Era como si esos ojos pudieran perforar directamente su alma. Un repentino escalofrío recorrió su cuerpo. Sintió como si volviera a ver a Odín, aunque fuera por un momento. Ese temblor, era miedo a nivel del alma. Con gran esfuerzo, el presidente Loki tartamudeó. Yo, no puedo encontrar directamente un Loki así. Pero conozco muy bien este páramo y la ciudad. Puedo buscar con más eficacia que otros. La mirada de Russell se volvió más pesada. Preguntó. En ese caso, ¿por qué es tan pequeño tu equipo? Deberían ser más. El presidente Loki parecía avergonzado. Bueno, no todos los Loki quieren unirse a mí. Y no ganamos siempre. Como mucho, conseguí que unos 20 Lokis se unieran a mí, pero muchos de ellos murieron. Este equipo se formó hace poco, así que ahora suelo evaluar primero a mis objetivos. Como esta vez. Pensamos que el vikingo Loki había descubierto a algún despistado, así que aparecimos. Por supuesto, no es infalible. Si hay un peligro real, normalmente salgo corriendo. Se sintió incómodo al admitirlo en voz alta. En el pasado, habría huido ante la primera señal de problemas. Pero este tipo, este monstruo, era demasiado poderoso. Y esos idiotas de Lokis también percibieron el peligro. Entonces, ser un Loki, significa traición. Significa escape. Pero tal vez fue una bendición disfrazada. Porque había sobrevivido siendo el más lento en correr. Los demás, probablemente ya reencarnaron. El oro fundido en los ojos de Russell se desvaneció, pero su aura opresiva permaneció mientras decía fríamente. Tienes un día. Si para entonces no puedes encontrar un Loki con magia de ilusión, créeme, convertirte en cenizas sería el resultado misericordioso. El presidente Loki asintió rápidamente. Entendido. Completamente entendido. Ya era casi de noche. Russell no tenía ganas de buscar esa noche. Se recostó en el sillón reclinable y preguntó con naturalidad. ¿Te pareces al Loki de la línea del tiempo sagrada? Deberías haber crecido en Asgard. Entonces, ¿por qué no sabes magia de ilusión? No te la enseñó Frigga. El presidente Loki se rascó la cabeza torpemente. En mi línea de tiempo, Asgard realmente no enseñaba ese tipo de hechizo. De niño era bastante travieso. Al crecer, dejé de interesarme la magia y los estudios.
Cuando me di cuenta de que nunca me sentaría en el trono como rey de Asgard, fui a la Tierra, y me presenté como candidato a la presidencia. Mientras hablaba, su rostro se iluminó con frustración. Incluso llegué a ser alcalde de Nueva York. Y entonces apareció Ladva. Esos malditos bastardos que deberían estar pudriéndose en el infierno con Mefisto, simplemente me podaron sin siquiera escuchar mi explicación. Lo digo en serio, soy un buen chico. Sí, claro. Es más creíble pensar que Ladva lo capturó para convertirlo en el guardián del tiempo que creer que en realidad es una buena persona. Russell lo miró sin impresionarse y cerró los ojos. Veamos qué es capaz de hacer mañana. Ojalá que sea realmente útil. 035 Betrayal, Selling Out. La cueva estaba en silencio. El tiempo pasó lentamente. El presidente Loki giró la cabeza para mirar el pasaje por el que había pasado, parpadeó varias veces y calculó silenciosamente la distancia en su mente. Rendirse. Imposible. No en esta vida. Loki nació para ser rey. Tan pronto como este hombre entraba en meditación profunda, encontraba una forma de escaparse. Pensando en esto, miró en secreto a Russell, que estaba recostado en el sillón reclinable, solo para ver a Russell observándolo con una sonrisa. ¿Crees que no sé qué clase de persona es un Loki? El presidente Loki inmediatamente forzó una sonrisa halagadora, dispuesto a explicar. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Russell levantó la muñeca y, antes de que pudiera reaccionar, fue lanzado al aire. Tenía las manos atadas y la boca sellada con una red. Russell asintió con satisfacción y finalmente comenzó a meditar con seriedad. Colgado boca abajo, Loki no se atrevió a emitir sonido alguno. Sus ojos estaban llenos de una renovada conmoción. ¿Qué clase de variante de Loki es esta? No solo podía controlar llamas abrasadoras, sino que también podía usar telarañas. ¿El hombre araña Loki? ¿Qué tipo de monstruo eliminó Ladva? Al día siguiente, Russell tenía un sentido del tiempo extremadamente preciso. Se despertaba justo al amanecer. Con un pensamiento, disipó la magia de la red y el presidente Loki se estrelló contra el suelo con un golpe doloroso. Pero no se atrevió a quejarse. Se levantó de inmediato y dijo con una sonrisa aduladora. Gran maestro, ¿debería llevarte directamente a los sitios sospechosos o dirigirme primero a la ciudad en ruinas? Russell no respondió, solo le dirigió una mirada. El presidente Loki explicó rápidamente. Los sitios sospechosos son cuevas donde podrían estar escondidos objetos. La ciudad en ruinas, por otro lado, tiene varias zonas donde es muy probable que se arrojen restos de cortes. Suele haber más Lokis reunidos allí. Te recomiendo que vayamos a la ciudad en ruinas durante el día, a esperar a que llegue la presa, y que exploremos las cuevas en busca de botín por la noche. ¿Qué te parece? De repente, Russell comprendió por qué Loki se desempeñó tan bien bajo el mando de Thanos. Además de ser utilizado como peón, la adulación perruna de este tipo era de primera categoría. Está bien, lo haremos a tu manera, asintió Russell. El presidente Loki inmediatamente pareció honrado y agradecido. Una vez que abandonaron el subsuelo, Russell examinó las llanuras cubiertas de musgo. El cielo estaba nublado y todavía no había nadie a la vista. Pero él lo sabía. Los Lokis definitivamente estaban acechando en algún lugar, fuera de la vista. Cuando entraron en la ciudad en ruinas, se encontraron con edificios densos y derruidos que hacían que el lugar pareciera aún más caótico. Tal vez fue porque estaban siguiendo al presidente Loki, o tal vez fue solo suerte, pero no mucho después de caminar, el sentido arácnido de Russell se activó. Alguien estaba observando desde las sombras. El presidente Loki todavía se preguntaba por qué Russell se había detenido, cuando 5 variantes distintas de Loki saltaron repentinamente desde una cornisa del segundo piso cercano. Hombre, hoy es nuestro día de suerte. Ha pasado tiempo desde que un Loki despistado entró en las ruinas de esta manera. Me gusta ese atuendo. El presidente Loki los miró con una expresión extraña. Era demasiado familiar. Ayer, su propio grupo había hecho exactamente lo mismo y fueron masacrados. Aún así, sabía cómo actuar como un fiel subordinado. Antes de que Russell pudiera hablar, dio un paso al frente y preguntó. ¿Quién de vosotros conoce la magia de la ilusión? Un Loki con una gabardina verde dio un paso adelante, sonriendo con suficiencia. ¿Entonces ya sabes que soy yo el que tiene magia de ilusión? Bueno, entonces venga, pidamos clemencia. No sé quién llorará después, pensó el presidente Loki en silencio, retrocediendo. Se giró y le hizo una reverencia a Russell. Maestro, he cumplido mi misión. He encontrado uno. Los 5 Lokis se quedaron atónitos por un segundo, luego estallaron en risas.
Uno de ellos, vestido con una sudadera verde con capucha y una corona de dibujos animados hecha de plástico dorado, se burló. Has sido el perro de Thanos durante demasiado tiempo. ¿Ahora también quieres ser un lacayo en el vacío? Uf, eso me trae malos recuerdos. Primero mataré a tu amo. Sacó dos dagas y saltó con gracia hacia Russell. Los demás simplemente se quedaron allí sonriendo. Él era su líder, un asesino hábil y letal, firme y letal. Bofetada. 1. Russell le dio una bofetada a Loki en el aire, haciéndolo caer al suelo, luego limpió casualmente la sangre de su mano en el hombro del presidente Loki. Murmuró con fastidio. ¿Por qué un asesino hace un salto frontal? ¿En serio? Los 4 Lokis restantes miraron a su líder, que ahora tenía el cuello roto y la cara destrozada, completamente desconcertados. Entonces sonó la voz de Russell. Adaptar. Ir. Véngate del jefe. Mátalo. Gritaron mientras huían en dirección opuesta. Russell hizo un gesto con el dedo como si fuera una pistola y los nombró uno por uno. Un segundo después, llegó la notificación del sistema. Línea de sangre helada, nivel bajo, verde, un linaje Jotunheim de bajo nivel que potencia ligeramente sus atributos físicos. Presenta patrones azul hielo en la piel. Russell no mostró ninguna expresión. Las siguientes entradas eran pura basura. 12 en total. Hasta que finalmente llegó la voz esperada. Magia alta, magia de ilusión, nivel bajo, verde, permite hechizos de ilusión básicos y la creación de esferas de ilusión. Habilidad existente detectada. Entrada acumulada. Competencia aumentada. Russell suspiró decepcionado. Los aumentos en la competencia de habilidades no tenían importancia. Necesitaba habilidades de alto nivel o un dominio completo de la magia de ilusión. Al final del día, con la ayuda del presidente Loki, Russell había reunido 5 entradas más de magia de ilusión. Desafortunadamente, todos eran de bajo nivel y solo mejoraban la competencia. Solo una entrada tenía una ventaja. Permitía el uso de la ilusión para crear una daga. Sería bueno tenerlo, pero no supone nada revolucionario. Sospechaba que solo el Loki clásico tenía la habilidad de magia de ilusión de alto nivel. Todos los demás Lokis que lo conocieron eran basura mediocre. Después de pensarlo, Russell decidió cambiar de estrategia. De ahora en adelante, no mataría a todos los Loki que conociera. En cambio, les permitiría correr la voz. Si alguien pudiera encontrar un Loki con magia de ilusión de alto nivel, sería recompensado con un traje completo de Iron Man. Esa noticia se difundió rápidamente a través de la red Loki. 3 días después, en una cueva subterránea. Un Loki negro, un Loki joven, un Loki viejo y un Loki cocodrilo estaban comiendo comida enlatada con vino tinto de origen desconocido. De repente, Loki negro habló. ¿Has oído hablar de la recompensa? Un traje completo de Iron Man a cambio de información sobre un Loki con magia de ilusión de alto nivel. La situación podría estar cambiando en nuestra zona. El joven Loki se burló. Noticias falsas. Aunque sean reales, lo cortaré por la mitad cuando lo encuentre. Maté a Thor, ¿recuerdas? El cocodrilo gruñó. El joven Loki puso los ojos en blanco. Sí, incluso si fuera Kip Thor, sigue siendo Thor. El viejo Loki dijo con calma. ¿Para qué preocuparse? Si las cosas van mal, simplemente nos alejamos. Los Lokis no se adaptan bien a lugares concurridos. Podemos reubicarnos. Los demás asintieron en señal de acuerdo. Black Loki se quedó en silencio por un momento antes de agregar. Entonces, está decidido. Mañana iremos a las ruinas a reabastecernos. Los suministros de esta cueva no durarán si planeamos viajar lejos. Todos estuvieron de acuerdo. A altas horas de la noche, la cueva estaba en silencio, llena únicamente por una respiración lenta y constante. De repente, una figura se incorporó silenciosamente y se deslizó hacia la salida. Justo cuando abrió la escotilla, una luz verde brilló. Aparecieron el viejo Loki y el joven Loki, con el cocodrilo Loki en sus brazos. El joven Loki gruñó enojado. No puedo creer que nos traicionaras. Llevamos años viviendo juntos. Creía que éramos compañeros. El viejo Loki suspiró. Nunca imaginé que después de todos estos años de huida, aún me traicionarían. Lo siento, Loki. No puedo dejarte ir. Pero Loki negro de repente sonrió oscuramente. ¿Quién dijo que te iba a denunciar? Y. Recuerdo algo sobre tu teletransportación ilusoria. No se puede usar 2 veces en 5 minutos, ¿verdad? 036 Shock. Burning. El rostro del viejo Loki cambió de repente. En realidad no había un límite en la cantidad de veces que se podía usar la teletransportación. Solo él tenía esa limitación. Ya era demasiado viejo. Los gigantes de hielo de Jotunheim no eran como los Aesir, quienes se fortalecían con la edad.
Al contrario, su fuerza había disminuido significativamente. Ahora, después de un solo uso de teletransportación, su poder mental no podía sostener la búsqueda de otra coordenada espacial. Él inmediatamente comprendió todo y gritó enojado. Así que fingiste traicionarnos deliberadamente durante la cena. ¿Por qué? El rostro de Loki negro se retorció de rabia. ¿Por qué? Gritó. ¿Me estás preguntando por qué? Porque tienes magia de ilusión poderosa. Porque ese maldito niño tiene la espada de Vulcano. Porque incluso ese maldito cocodrilo tiene mayor poder de combate que yo. Si nos vamos de aquí, acabaremos en un lugar aún más peligroso. Sin duda, moriré primero. Y ninguno de ustedes pensó en mí. El viejo Loki lo miró con incredulidad. El joven Loki espetó enojado. Si no te hubiéramos salvado el trasero cuando apareciste por primera vez en el vacío, estarías muerto hace mucho tiempo. Y la decisión de irnos se tomó esta noche. Nos traicionaste antes de que siquiera lo habláramos. Pero Loki negro ya no escuchaba. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Ustedes son los que deben morir primero. Entonces, de repente, gritó al cielo. Señor Azazel. Misión completada. ¿Azazel? El viejo Loki y el joven Loki se miraron, ambos confundidos. La recompensa por el usuario de magia de ilusión fue emitida por Loki. Ninguno de los dos había oído hablar nunca de un Azazel. Maricón. De repente, el aire brilló y se agrietó. El espacio se onduló. Un hombre con un traje rojo oscuro, con rasgos diabólicos y una cola larga y flexible, materializado de la nada. El joven Loki inmediatamente sacó la espada vulcana de su espalda. Los ojos del viejo Loki se entrecerraron con cautela. Sus instintos gritaban. Este hombre no es una variante de Loki. Azazel sonrió y le dijo a Loki negro. Lo hiciste bien, muchacho. Loki negro ni siquiera se inmutó ante el insulto racista. Hizo una reverencia entusiasta y dijo. Un señor Azazel, mi misión está completa. Ahora puedo unirme a la organización de Lady Cassandra, ¿verdad? La sonrisa de Azazel se amplió. Absolutamente. Pero antes de que Black Loki pudiera reaccionar, la cola de Azazel se lanzó hacia adelante como un látigo y le atravesó el cráneo. ¡No! Cuando Black Loki se desplomó, con los ojos abiertos por la incredulidad, Azazel se inclinó y dijo fríamente. Sigues siendo un Loki. ¿Qué organización se atrevería a aceptar un Loki? Luego, volviéndose hacia el viejo Loki y el joven Loki, sonrió, esta vez con pura malicia. ¿No están de acuerdo los dos? La energía verde brilló en las manos del viejo Loki. No eres de aquí. Gruñó. No tenemos ningún problema contigo. Azazel se encogió de hombros. Por supuesto que no. Simplemente tienes mala suerte. Además, tu magia de ilusión es muy convincente, pero, por desgracia, inútil. Con un movimiento casual de su cola, los cuerpos del viejo Loki y del joven Loki desaparecieron. A unas decenas de metros de distancia, al otro lado de una colina, dos figuras se detuvieron en la oscuridad. De repente, una explosión de chispas doradas explotó en el aire. Ciudad en ruinas, azotea de la torre Star Russell se sentó en el borde del edificio, mirando la noche distante. No estaba meditando, solo esperando. Habían pasado 3 días, pero no había llegado ninguna pista útil. Esto lo dejó decepcionado. Ya había terminado de esperar. Si no llegaban resultados en una semana, se dirigiría al norte en busca de nuevas entradas. No iba a encadenarse a una sola oportunidad. El plan original era establecer una base aquí y traer a la niña lobo. Desguazado. La mayoría de las variantes de Loki eran poco confiables, desleales y se volverían contra él en cuanto se fuera. De repente, Russell se puso de pie. A lo lejos, en las llanuras distantes, una luz verde deslumbrante brilló, solo por un segundo antes de desaparecer, como si nunca hubiera existido. No es una ilusión, murmuró. Y la magnitud de esa magia, sus ojos se entrecerraron. Así que eres tú, viejo Loki. Sin más vacilaciones, Russell activó el traje de simbionte Venom. Las ondas sonoras zumbaban a su alrededor mientras su cuerpo se elevaba por los aires y desaparecía en la oscuridad. De vuelta en la azotea, el presidente Loki tembló. Otra habilidad. Este tipo está completamente destrozado. Después de presenciar la masacre masiva de variantes de Loki, abandonó cualquier pensamiento de escapar. Además, esto era el vacío. ¿A dónde iba a correr? Minutos después. Con un fuerte estruendo, una figura aterrizó en el suelo. Russell se levantó y examinó los alrededores. No había señales visibles de una batalla, pero entonces, dio un paso adelante y miró hacia abajo. Allí, en el borde del pozo, yacía el cadáver de Loki el negro, con el martillo todavía atado a la cintura. Sus ojos se abrieron en eterno shock. Russell lo reconoció al instante. Loki negro.
Traicionó a su equipo en la serie, parece que algunas cosas nunca cambian. Saltó al pozo. Dentro de la cueva, reinaba el silencio. Los suministros estaban apilados ordenadamente en un rincón, intactos. Si aquí vivían, entonces esa luz verde debe haber venido de la magia de ilusión del viejo Loki. ¿Y qué pasó? ¿Qué lo obligó a usar magia a ese nivel y desaparecer inmediatamente después? Russell frunció el ceño. El viejo Loki había sobrevivido en el vacío durante décadas, había vivido ciclos interminables y solo murió en la línea de tiempo del Adva. Pero ahora, con la recompensa otorgada, algo había sucedido. ¿Fue el objetivo de los cazarrecompensas? Pero entonces, ¿por qué no hay rastros de pelea? Russell no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. Aún así, encontrar este lugar fue una ganancia en sí mismo. De repente, sus pupilas brillaron. Llamas brotaron de su cuerpo, tan calientes que derretían el acero. Una explosión de fuego infernal se extendió en todas direcciones. Las rocas se fundieron formando magma. Fue como si el mismo infierno se hubiera abierto. Y luego. Grieta. Un leve sonido de algo rompiéndose resonó en la cueva en llamas. 1037 Unter. Prey. En la llanura oscura, el esqueleto de Ant-Man yacía tendido en el suelo como una bestia prehistórica, evocando una sensación de asombro y pavor. Dentro del cráneo, el viejo Loki y el joven Loki estaban encadenados y suspendidos en el aire. Junto a ellos colgaba una mujer. Cassandra pasó suavemente las yemas de los dedos por la piel de la mujer y la sangre, brillando como magma, brotó lentamente. Metió el dedo y se lo llevó a la boca. Un destello de dolor y placer bailó en sus ojos. Después de un momento, de repente preguntó, ¿estás seguro que es él? El diablo rojo, que estaba parado cerca con una postura recta, inmediatamente hizo una reverencia y respondió respetuosamente. No puedo decir que estoy 100% seguro. Pero según lo que describieron los espías de Loki que recluté, el objetivo tiene la capacidad de disparar flechas de sangre desde la punta de sus dedos. También exhibió una red mágica, y su poder era notable. En cuanto a la manipulación del fuego, no lo he visto yo mismo. Los ojos de Cassandra se iluminaron. Una nueva habilidad. Eso lo hace aún más probable. El diablo rojo asintió. Aunque tiene la apariencia de Loki, sospecho que es solo magia de ilusión. Pero es de bajo nivel, por lo que ha estado buscando a alguien con habilidades avanzadas de ilusión. Ese sería él. Señaló al anciano Loki. Esa información había venido de Black Loki, a quien ya había engañado y reclutado hacía una semana. Cassandra se burló. Lo falso siempre será falso. Este niño ingenuo quiere recolectar todos los hechizos rotos que encuentre. El viejo Loki bajó la cabeza sin decir palabra. Pero el joven Loki espetó enojado. Humilde humano. Tú eres quien nunca ha visto el mundo. No tienes ni idea del verdadero poder de la magia de la ilusión. Cassandra arqueó una ceja y lo agarró con indiferencia por el aire. Su mano se aferró a su cráneo y sus dedos se hundieron en su cerebro para extraerle recuerdos. Después de más de 10 segundos, ella se burló. Sigue siendo basura. Bueno, tú también eres basura. Ella lo arrojó lejos y se volvió hacia el diablo rojo. Proceda según lo planeado mañana. Sí, señora. El diablo rojo hizo una humilde reverencia. Azotea de la torre Stark. Mientras el viento aullaba, Russell aterrizó suavemente. El presidente Loki abrió los ojos al oír el ruido. Al ver a Russell, encogió el cuello instintivamente. ¿Eh? ¿Por qué me estremecí? Estaba confundido. Aunque temía a Russell, habían pasado varios días. El miedo ya no debería ser tan fuerte. ¿Por qué me resulta familiar? El presidente Loki murmuró. No lo entendía. Al día siguiente, al igual que antes, fue al vestíbulo de la torre Stark para ver si algún Loki tenía noticias que valiera la pena contar. Pero honestamente, a sus ojos, ninguno de ellos tenía la habilidad para usar magia de ilusión de alto nivel. ¿Qué clase de personas somos los Lokis? Aún así, fue un buen trabajo. Aunque parecía recepcionista, tenía comida, bebida y, lo más importante, el respeto de los demás Lokis. Eso se sintió bien. El tiempo pasó rápido. Ya era mediodía. El presidente Loki, medio dormido, abrió de repente los ojos. Escuchó un vehículo acercándose a lo lejos. Unos segundos después, los frenos chirriaron. Varios Lokis entraron, arrastrando a un viejo Loki. Oye, estamos aquí para reclamar la recompensa. Gritó uno de ellos. El presidente Loki estaba irritado. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Levantó ligeramente el pecho y asintió hacia el capturado Loki. ¿Este es real? Déjame advertirte. Si intentas engañarme con una falsificación, el gran señor Loki te quemará vivo. Los Lokis se estremecieron levemente.
Lo habían visto matar antes. Tranquilo, es real. No sabían cómo el Diablo Rojo había encontrado a este Loki o por qué les pidió que intercambiaran, pero este en realidad podía usar magia de ilusión. Él acababa de demostrarlo. El presidente Loki parecía sorprendido. ¿Un Loki que realmente podría usar una ilusión avanzada? Está bien entonces, ven conmigo. Tenía curiosidad. Si fuera cierto, valdría la pena verlo. Después de subir 102 pisos, los Lokis de sangre mixta estaban exhaustos. Pero una vez que llegaron a la azotea, no se atrevieron ni siquiera a respirar. El hombre que estaba allí parado era aterrador. El presidente Loki corrió emocionado y le dijo: Maestro, alguien capturó a un Loki que puede usar magia de ilusión de alto nivel. ¿Quieres probarlo? Russell ya había notado al viejo Loki. Llevaba un ridículo traje verde de la vieja escuela, sacado directamente de los cómics. A pesar de las cadenas y el rostro exhausto, Russell lo reconoció de inmediato. Era auténtico. Pero al observar al grupo heterogéneo que lo trajo aquí, Russell se mostró escéptico. Estos perdedores no podrían haberlo capturado. Entonces, ¿por qué no se activó mi sentido arácnido? Entrecerrando los ojos, pensó unos segundos y dijo: Dales la armadura de hierro. No hace falta probarla. Esta armadura era un traje básico, ensamblado, de bajo rendimiento, algo que simplemente se había teletransportado anteriormente. Lo que sea que estuvieran planeando, no importaba. Simplemente deshazte de ellos. Si no se fueran, entonces no se irían. El presidente Loki estaba confundido. ¿Ni siquiera vas a verificar el objetivo? Estamos hablando de Loki. Pero no se atrevió a preguntarle a Russell. Sin decir palabra, entregó la armadura. Los Lokis estaban sorprendidos. ¿Realmente era tan fácil? Intercambiaron miradas. Cada uno tenía su propio plan, pero nadie se atrevió a hacer nada. Tomaron la recompensa y se fueron rápidamente. Russell los observó mientras se iban, cada vez más convencido de que algo andaba mal. Estos tipos no pudieron capturar al viejo Loki. Alguien más tuvo que estar detrás. Y su verdadero enemigo. En ese momento, una vieja voz interrumpió sus pensamientos. Te esforzaste tanto para capturarme. Acaba con esto de una vez. No pierdas el tiempo torturando a un anciano. El viejo Loki parecía exhausto, como si hubiera aceptado su destino. Russell levantó un dedo. Una pequeña llama apareció y se disparó hacia las esposas. Quebrar. Las esposas se derritieron y cayeron al suelo. El viejo Loki parecía aturdido. ¿No vas a matarme? ¿O robarme la magia? Sé que algunos hechizos pueden hacer eso. Russell meneó la cabeza y se rió entre dientes. Definitivamente no. Solo quiero aprender magia de ilusión de alto nivel, no asesinarte. Él no era un villano. Tenía principios. El viejo Loki era una de las pocas variantes decentes. Había evadido a Lagua durante años y finalmente murió ayudándolo. Una persona así no merecía ser perseguida. Los ojos del viejo Loki brillaron con sorpresa. Ya veo, pero tengo una pregunta. ¿Cómo supiste que podía usar magia de ilusión avanzada? Ni siquiera me pusiste a prueba. ¿No tienes miedo de que te engañen? Russell sonrió. Alguien me dijo una vez que hay un Loki con la magia de ilusión más poderosa. Es el mayor y tiene una misión gloriosa. El viejo Loki bajó la cabeza, visiblemente conmovido. Entonces Russell preguntó: No sé quién te capturó. Esos perdedores no pudieron haberlo hecho. El viejo Loki miró lentamente hacia arriba y sonrió. Sí, sí, sí. ¿Cuándo? Correr. De repente, su rostro se distorsionó, mitad por el pánico, mitad por una alegría inquietante. Pero forzó las últimas palabras. Corre, corre, Loki. La expresión de Russell cambió. El viejo Loki se rió entre dientes. Demasiado tarde. Tus llamas huelen a extremis. Conozco ese aroma demasiado bien. Por fin te tengo, Russell. De repente, explotaron chispas doradas. Se abrió un portal. Cassandra. El rostro de Russell se ensombreció. Intentó escapar inmediatamente. Pero entonces, el viejo Loki levantó la mano. El aire se solidificó. Una fuerza poderosa retuvo a Russell en su lugar. Cassandra, vestida con una gabardina amarilla, salió del portal tranquilamente. Ella le sonrió al congelado Russell. Deberías sentirte honrado. Eres la primera presa que tuve que usar mi cerebro para atrapar. Incluso me partí el alma por esto. Duele muchísimo y es un fastidio sanar. Ella agitó su mano. El viejo Loki se desplomó y ella se tambaleó ligeramente. Todavía duele. El viejo Loki yacía allí, jadeando. Que te controlaran la mente era una agonía. Cassandra lo miró con admiración. Lo hiciste bien, viejo. De verdad lograste contraatacar. Impresionante. Ahora te daré una oportunidad. Júrame lealtad.
El viejo Loki levantó la cabeza. No había alegría, solo odio. En tus sueños. El presidente Loki, fingiendo estar muerto en un rincón, quedó en shock. Dijo que no. Thor le dio en la cabeza. A Cassandra no le importó. Está bien. Me ocuparé de ti más tarde. Ella se volvió hacia Russell con una sonrisa. Esta vez, no habrá ningún Khonshu que pueda rescatarte. Si logras escapar, mataré yo mismo a todos los agentes de la DVA. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Aún no puedes moverte. Yo gano, jeje. Ella sonrió como un niño con un juguete nuevo. Pero justo cuando reía, su expresión cambió. La curiosidad floreció. Ella se inclinó cerca del rostro de Russell. Adva dijo que solo tenías extremis, pero tienes todas estas habilidades. El capitán de Hydra, Spider-Man, Mordo, cuando murieron, obtuviste sus poderes. Entonces. Bebé, ¿cómo robas poderes? Realmente quiero saber. Al final no pudo resistirse. Sus 5 dedos se hundieron en la cabeza de Russell. Y el mundo cambió instantáneamente. Ella entró en su reino espiritual. Pero esto no era un recuerdo. Era una catedral. Suelos de mármol, columnas imponentes, una cúpula borrosa, pero no había Jesús. En el trono estaba sentada una figura vestida de blanco, observándola en silencio. Entonces, la voz de Russell resonó por todo el santuario. Te estaba esperando, Cassandra. 3. Auge. El trueno retumbó. 038 Golden Entry Thor. ¿Truenos en el reino espiritual? Cassandra miró hacia la cúpula, como si su mirada pudiera atravesarla y ver lo que estaba sucediendo afuera. Pero ella fracasó. La presión que una vez destrozó las mentes de los demás había desaparecido y su visión ahora estaba bloqueada. Ella bajó la cabeza y miró al hombre frente a ella, repitiendo sus palabras anteriores en su mente. ¿Me estás esperando? Cassandra levantó una ceja y mostró una mirada intrigada en su rostro. Interesante. Entonces, ¿me dejaste entrar a propósito? El pánico en el rostro de Russell había desaparecido, totalmente en desacuerdo con el caos del mundo real exterior. Miró con calma a la loca que tenía delante y habló solemnemente. Cometiste un error. Cassandra casi se echó a reír. Abrió los brazos y señaló el lugar sagrado. ¿Estás hablando de aquí? Puedo sentir que mi poder está siendo reprimido, claro, pero tú tienes demasiada confianza. Russell negó con la cabeza. Si bien es cierto que esta es la tumba que preparé para ti, no es eso a lo que me refería. Esta vez Cassandra estaba realmente desconcertada. Creo que mi plan ha salido bastante bien. La única sorpresa fue que el viejo Loki pudiera resistirse. Pero eso no importa. En el momento en que nos conocimos, tu destino quedó sellado. Russell volvió a negar con la cabeza. Tampoco fue él, fue anoche. ¿Anoche? Sí. ¿Por qué? Russell entrecerró los ojos y, en las sombras, algo pareció moverse detrás de ellos. Vine buscando al anciano, pero Loki no era mi único objetivo. Anoche, me mostraste el camino. Cassandra entrecerró los ojos ligeramente, como si se diera cuenta de algo. ¿Hay algo más ahí abajo? Sí. Russell levantó lentamente la cabeza. Sin que él lo notara, sus ojos se habían vuelto de un azul eléctrico brillante. Un trueno resonó en su interior. Auge. El tiempo retrocede hasta la noche pasada. En medio de las llamas, Russell esperó en silencio. Esta cueva no era solo el lugar donde esperaba encontrar al viejo Loki. De hecho, su importancia rivalizaba con la propia magia de la ilusión. Porque, además de las diversas variantes de Loki, había alguien más aquí. No alguien. Un dios. Thor. En las imágenes de la serie Loki, se muestra un frasco de vidrio enterrado en el suelo del pasaje de la cueva. En su interior se encuentra Thor, en forma de rana y con su armadura atrapada. Pero aquello no era realmente una rana. Era Thor Odinson, transformado por uno de los Lokis a través de una maldición. Todo su poder divino había sido sellado, e incluso un simple frasco de vidrio era suficiente para atraparlo. Cuando el frasco se rompió, el cuerpo carbonizado de la rana comenzó a transformarse instantáneamente. Pero, él no murió. La maldición se rompió. Y su poder estaba volviendo. Entre las llamas, la carne carmesí se desprendió del cuerpo carbonizado con forma de rana y creció rápidamente. Entonces se escuchó un rugido aterrador. Loki. Esta vez, aniquilaré todo su linaje y esclavizaré sus almas en el inframundo. Jotunheim caerá en la oscuridad eterna y se convertirá en nada más que historia. Los 9 reinos serán míos. Maten. Los mataré a todos. Soplo. Lo siento. Rompí tu maldición, pero no para que pudieras hacer un alboroto. Dentro del infierno, Russell sostuvo la espada sagrada llameante y la hundió directamente en el corazón de Thor, mientras aún se estaba reformando.
Si hubiera sido un arma normal, esto habría sido imposible. Pero esta espada era un poderoso artefacto mágico otorgado por los Visanti. Incluso un Thor con todo su poder temería su filo. La voz furiosa se quedó en silencio. Thor, cuyos poderes aún no habían sido restaurados por completo, murió instantáneamente. Ni siquiera sabía quién lo había matado. El plan había funcionado. Russell finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Aunque solo habían pasado una docena de segundos desde que liberó las llamas hasta que mató a Thor. Mentiría si dijera que no está nervioso. Él era Thor, después de todo. Afortunadamente, el dios llevaba maldito quién sabe cuántos años. Sus poderes tardaron en recuperarse, y sus sentidos, aún en proceso de adaptación tras su forma de rana, estaban embotados. Ni siquiera se había dado cuenta de que había alguien más escondido dentro del infierno de miles de grados. Russell había tomado la apuesta correcta. Y un alto riesgo trae una gran recompensa. En ese momento, la voz del sistema resonó. Saqueo completo. Linaje de dioses Aesir, familia real, nivel alto, oro. Este linaje es favorecido por el árbol del mundo y tiene el potencial de despertar el poder divino. Mejora enormemente la condición física. Nota. Se ha aumentado el límite superior de extremis. Se ha aumentado el límite superior de control de la sangre de llama. Temperatura máxima. 6000 grados. Advertencia. El linaje Aesir está bajo la vigilancia del antiguo dios de las sombras. Carguen con precaución. La expresión de Russell se oscureció. El antiguo dios de las sombras. ¿No fue ese el verdadero instigador detrás del Ragnarok? No esperaba que en esta línea de tiempo alternativa, Froctor estuviera conectado con un ser tan aterrador. No, tal vez eso no fue todo. Russell entrecerró los ojos y se dio cuenta de algo. En la línea de tiempo sagrada, Odín había permitido que Hela escapara y regresara a Asgard. Lo que finalmente llevó a Surtur a destruir el reino y desencadenar el Ragnarok. Pero, Odín podría haberlo detenido todo. Podría haber destruido a Surtur antes y sellado su cabeza en algún rincón del universo. Nunca podría haber mantenido la llama eterna en la bóveda. Podría haber matado a Hela hace mucho tiempo. Si cualquiera de esos tres no hubiera sucedido, el Ragnarok no habría ocurrido. Fue casi como si Odín hubiera dejado que todo sucediera deliberadamente. Aunque Asgard fue destruida, el linaje Aesir sobrevivió y volvió a arraigarse en Midgard, la tierra. Claro, suena como una teoría de conspiración. Pero esto es el universo Marvel. Si eres ingenuo, no sobrevivirás a 2 episodios. Russell se frotó las sienes y murmuró. Espero estar dándole demasiadas vueltas. Los pensamientos pasaron en un instante y la voz del sistema volvió a hablar. Thor, poder divino, oro. El poder divino de Thor Odinson. Otorga control sobre el trueno y el relámpago. Aún no estoy completamente despierto. Nota. Puede seguir creciendo. Advertencia. Esta entrada está ligada al alma. Si la fuerza del alma es insuficiente, será destruida por un trueno divino. Carga con precaución. ¿Quieres cargar esta entrada? Russell estaba sinceramente agradecido por el regalo anterior de Khonshu. Sin él, tal vez ni siquiera estaría calificado para acceder a este poder. Al segundo siguiente, Russell cargó decisivamente ambas entradas. En cuanto a la mirada del antiguo dios de las sombras, no fue diferente a ser perseguido por los herederos después de adquirir el tótem araña. No se desperdicia el poder solo por miedo. La fuerza lo es todo. Y cuando llegue el momento, aún no se ha decidido quién se come a quién. Auge. Auge. Cayó un trueno. El poder divino explotó. En los ojos atónitos de Cassandra, el salón del alma se había convertido en el templo de Thor. 039 de Power of Thor. En ese momento, innumerables rayos surgieron en el cielo. Bañada por la tormenta, la tierra tembló violentamente. El mundo se transformó. Resplandeció de oro al surgir pilares de piedra, grabados con misteriosas runas. En la cúpula superior, enormes murales de truenos y relámpagos cobraron vida. Rayos morados danzaban como dragones, estallando en brillantes destellos. Russell se levantó del trono. Un relámpago brillante crepitó a su alrededor, formando placas de armadura plateadas que se superpusieron y combinaron sobre su cuerpo, forjando un traje divino y majestuoso. Al avanzar, el relámpago se deslizó tras él, tejiendo una capa atronadora. Esto es imposible. La compostura de Cassandra finalmente se quebró. Gritó con incredulidad. ¿Cómo puede existir el poder de Thor en el vacío? Me estás engañando. Sus palabras fueron respondidas por un profundo y resonante trueno. Auge. Todo el mundo espiritual se estremeció, como si los cielos mismos respondieran. Soy Thor Russell. Destructor del mal.
Sus palabras resonaron con autoridad divina, como si estuvieran impuestas por la propia ley cósmica. Un rayo violeta, tan grueso como el tronco de un árbol, cayó desde la cúpula y golpeó a Cassandra directamente. Auge. Un cráter humeante apareció en el suelo dorado. Cassandra reapareció a más de 10 metros de distancia, con expresión sombría. El reino espiritual no era una ilusión. Todo el poder que se manifestaba aquí era real, siempre y cuando lo poseyeras. Y ahora, sin duda, Russell ejercía un verdadero poder divino. Si no hubiera esquivado justo a tiempo, habría resultado gravemente herida, o algo peor. Y debido a que ella existía aquí como espíritu, no podía ignorar el daño como uno podría hacerlo en el mundo físico. Ella había caído directamente en la trampa. Sin dudarlo, Cassandra intentó retirarse del mundo espiritual. Ella no era tan tonta como para pelear contra alguien que ejercía poder divino en su propio territorio. Pero justo cuando intentaba salir, el trueno resonó a través de las paredes, la cúpula y el suelo del templo. Cassandra jadeó de dolor cuando su forma fue repelida violentamente. No se pudo escapar. Mirándola con incredulidad, Russell se burló. ¿Crees que puedes ir y venir cuando quieras? Pasé por todas estas molestias para atraerte. ¿Crees que te dejaría ir así como así? En ese momento, todo el poder del rasgo salón espiritual se activó, reprimiendo implacablemente la fuerza espiritual de Cassandra, mientras amplificaba la de Russell. Cassandra sintió al instante que su poder se agotaba. Su expresión cambió drásticamente. Sin dudarlo, se lanzó contra Russell. Golpe telequinético, con el objetivo de aplastar su núcleo espiritual de un solo golpe. Pero un estruendoso crujido respondió a su ataque. La armadura de Thor se encendió y rayos bailaron sobre su superficie. Su golpe mental ni siquiera logró rayar la armadura, y mucho menos aplastar algo en su interior. La fría voz de Russell volvió a sonar. Si fuera ayer, tal vez hubieras tenido una oportunidad. Pero ahora, es demasiado tarde. Con un pensamiento, densos relámpagos llovieron del cielo. Cassandra respondió instantáneamente, invocando una barrera psíquica transparente para protegerse. Se mantuvo así por un tiempo. Pero con cada trueno, su rostro palidecía aún más. Se le formaron grietas en el cuerpo espiritual, extendiéndose de arriba a abajo. Ya dañada anteriormente, su forma espiritual comenzó a desmoronarse. Finalmente, dejó escapar un grito de agonía. Su escudo mental se hizo añicos y su espíritu fracturado no sobrevivió más de 2 segundos en la tormenta eléctrica. Ella fue aniquilada. Russell exhaló lentamente. No esperaba que el otrora aterrador enemigo cayera tan fácilmente. Por un momento, todo pareció irreal. Es irreal. Una voz fría y escalofriante vino desde atrás. Los ojos de Russell se abrieron de par en par. Se le erizó el pelo. Sin volverse atrás, desató una enorme explosión de relámpagos detrás de él. Auge. El ataque lo golpeó indiscriminadamente, incluso lanzándolo hacia atrás. Se estrelló contra un grupo de pilares de piedra, derrumbándolos en una cascada de escombros. Momentos después, Russell se despertó del aturdimiento y se puso de pie. Estaba magullado, pero no herido. Y entonces lo vio. Un bebé grotesco, de piel de color rosa violáceo, una cabeza grande y un cuerpo diminuto y arrugado, ahora estaba sentado con aire de suficiencia en su trono. Las cicatrices de rayos marcaron su cuerpo desde el último ataque. La criatura hizo pucheros. Lo odio de verdad. Me recuerda a mi tiempo en el útero, el bebé sollozaba burlonamente, agarrándose la cara. Mi cruel hermano gemelo me estranguló, me mató sin piedad. Así que sí, ahora estoy muerto. ¡Ah! El grito del bebé partió el aire. Todo el reino espiritual tembló violentamente. Russell podía sentir que el poder de supresión del salón espiritual se debilitaba. No es bueno. Su poder, aunque divino, no había despertado del todo. No era lo suficientemente fuerte como para reprimirlo para siempre. Si se demoraba más, algo podría salir terriblemente mal. Trueno. Con su orden, el rayo volvió a caer. Pero el bebé, Cassandra, desapareció en el aire. Los ojos de Russell ardían con fuego, literalmente, mientras su mirada atronadora se convertía en llama. En un instante, un mar de fuego se encendió a su alrededor. Con el rabillo del ojo vio al bebé reaparecer a solo 5 metros de distancia, gritando. «Tú también quieres matarme. Tú también quieres matarme». Con un rugido, una oleada de energía telequinética explotó hacia afuera, alejando las llamas. Pero antes de que pudiera recuperarse. Auge. Otra lluvia de rayos cayó. El bebé dejó escapar otro grito desgarrador. Pero lo que Russell vio a continuación le puso los pelos de punta. El cuerpo roto del bebé comenzó a partirse. 1, 2, una docena, 100.
Cientos de bebés deformes y con aspecto de cadáveres corrieron hacia él como una marea de muerte. ¿Qué clase de habilidad enfermiza es esta? Russell maldijo, rara vez, pero esta vez con plena convicción. Respiró profundamente y rugió. Una onda expansiva visible de energía sónica explotó desde su cuerpo, deteniendo a los grotescos infantes en seco. Se quedaron congelados en el lugar. Al mismo tiempo, el fuego en los ojos de Russell se desvaneció y fue reemplazado por brillantes arcos de relámpagos. El techo del salón de los espíritus se partió, revelando el mundo exterior. Arriba había un enorme ciclón de nubes oscuras que giraban violentamente y brillaban con relámpagos internos, como si algo antiguo y aterrador se agitara en su interior. Su carta del triunfo. Originalmente, Russell pensó que no lo necesitaría. Pero ahora. Ahora. ¡Bum! Obedeciendo la orden de Thor, una columna de relámpago divino cayó desde el centro del vórtice, atravesando el cielo y estrellándose contra el suelo con una fuerza que acabaría con el mundo. Todo lo que estaba abajo fue borrado. 0:43 seconds to kill you. Hay dioses en este mundo. Entonces debe haber un castigo divino. El rayo devastador envolvió a todas las horribles criaturas con aspecto de bebés que se habían separado. Gritaron de agonía, se carbonizaron en el mar de truenos y luego se hicieron añicos por completo. ¿Ganaron? No. No hubo ninguna notificación del sistema sobre el saqueo de ningún rasgo. Russell se dio la vuelta de repente y vio una sombra casi transparente aparecer exactamente en el lugar donde Cassandra se había separado por primera vez. Eso no fue una ilusión. Russell comprendió inmediatamente. En el momento en que Cassandra entró al mundo espiritual, se dividió. Ella nunca se recuperó completamente. Y cuando sintió la presencia del poder de Thor y el Palacio de la Mente, supo que había perdido. Entonces, la Cassandra dentro de la barrera espiritual original era real. La Cassandra que apareció después con aspecto de bebé también era real. Todas sus acciones habían tenido como objetivo un solo objetivo: abrir el santuario. Quería extraer la mitad de su cuerpo espiritual y huir. Porque sabía que no podía ganar aquí. Russell se burló fríamente, mirando al fantasma que se desvanecía sin miedo en sus ojos. Solo te queda la mitad de tus fuerzas. ¿Y qué si vuelves a la realidad? Ya he ganado esta batalla. Mundo real. El anciano Loki todavía estaba tendido en el suelo. Al ver a la mujer trastornada hundir su mano en la cabeza de Loki, él luchó por levantarse. La mayoría de los Lokis del vacío eran basura. Encontrar uno con buen corazón era raro. No quería que éste muriera por su culpa. Apretó los dientes y una magia verde brilló en su palma. Pero justo cuando se preparaba para atacar, de repente sintió una presión muy familiar. Y al momento siguiente, finos rayos surgieron de Loki. «Hermano», exclamó con los ojos llenos de sorpresa. No hay ningún error. Ese era el poder de Thor. El presidente Loki, que se había quedado muerto en el suelo, también sintió esa aura e instintivamente miró hacia atrás. Y entonces vio una escena que le dejó el cuero cabelludo entumecido. El miedo arraigado en los linajes surgió del Loki que ya consideraba condenado. Un rayo cegador se tragó a la mujer calva en un instante. Ella gritó cuando su cuerpo carbonizado fue arrastrado hacia atrás por una fuerza invisible y arrojado al borde del tejado. Parecía que habían pasado más de 10 minutos en el mundo espiritual, pero en realidad solo había pasado un segundo. El presidente Loki estaba casi muerto de miedo, temblando incontrolablemente. Thor. ¿Eres Thor? Oh, no. No, hermano. Me equivoqué. Cayó de rodillas nuevamente sin dudarlo. Ya me conoces, solo que antes tenía miedo. No pensaba traicionarte. Esta vez, apareció un destello de luz verde y Russell reveló su verdadero rostro. Le dirigió una mirada al tembloroso Loki, casi asustándolo hasta dejarlo inconsciente, luego se giró hacia el cuerpo carbonizado y dijo: «Se acabó, Cassandra. Ya no hay diferencia entre la mente y la realidad. Perdiste». Incluso sin la supresión del Palacio de la Mente, cuando se trata de poder espiritual, un alma fragmentada no es nada comparada con una completa. Jeje, jajaja. El cadáver carbonizado comenzó a desprenderse de su piel, revelando carne que se regeneraba rápidamente debajo. Cassandra levantó lentamente la cabeza. Su sonrisa torcida era tan aterradora como la de Cráneo Rojo. Sabía que no podía matarte con solo la mitad de mi poder. Pero, esto es el vacío, cariño. No estoy solo. Mientras hablaba, sus ojos recién regenerados se volvieron completamente blancos, sin pupilas, como si estuviera comunicándose con algo más. El viejo Loki sintió algo y giró la cabeza bruscamente. El horizonte se había vuelto completamente negro sin que nadie lo notara, con relámpagos escarlata retorciéndose en él.
Aliot, murmuró con tristeza. El presidente Loki estaba casi llorando. Quería correr, pero no se atrevió. A sus ojos, Russell era Thor, mucho más aterrador que el monstruo que se acercaba. Para entonces, Cassandra se había puesto de pie. Inclinó la cabeza y extendió la mano hacia la izquierda. De repente, un destello de luz verde. El viejo Loki fue elevado en el aire por la garganta. Ella sonrió malévolamente. Te recuperaste rápido. ¿Pero de verdad crees que un simple hechizo de ilusión puede? Barra oblicua. Una espada de sangre parecida a magma pasó rápidamente y le cortó el brazo. ¿Creías que no estaba aquí? Los ojos de Russell brillaron de color azul mientras rescataba al viejo Loki. El cielo oscurecido se hizo aún más pesado, y un rayo tan grueso como el tronco de un árbol cayó. El cuerpo de Cassandra fue tirado hacia arriba como una marioneta, suspendida en el aire mientras un trueno explotaba a su alrededor. Russell no estaba interesado en una pelea prolongada. Rápidamente conjuró un portal con el anillo de la onda para escapar con el viejo Loki. Pero la chispa dorada desapareció en el momento en que apareció. El hechizo del portal ha sido interrumpido. La risa enloquecida de Cassandra resonó a su alrededor mientras levantaba la mano que le quedaba. En su dedo había un anillo de onda incrustado con la gema de la realidad, brillando en rojo. ¡Qué lástima! Mi anillo de onda es de mayor nivel. ¿Puedo cerrar tu puertecita? Russell miró a lo lejos. Aliot se movía más rápido de lo esperado y llegaría en menos de 10 segundos. Él respiró profundamente. Él lo sabía. Si no detenía a Cassandra ahora, incluso si escapaba, el viejo Loki definitivamente moriría. Sus ojos se volvieron fríos y resueltos. Te di la oportunidad de irte, dijo. Te negaste. Ahora, 3 segundos. Te mataré. Cassandra no tenía miedo. Su expresión se torció con malicia. Tienes confianza. ¿Pero por qué iba a pelear contigo de frente? Lo único que tengo que hacer es ganar tiempo. Mientras llegue la bestia, perderás. Russell no perdió tiempo discutiendo. El poder divino de Thor brotó de él mientras una armadura forjada por la tormenta envolvía su cuerpo, como si el tiempo mismo se hubiera invertido. El edificio se sacudió violentamente mientras se convertía en un rayo, disparándose hacia Cassandra. Ella no tenía intención de contraatacar. Usando telequinesis, movió su cuerpo hacia la derecha, esquivando fácilmente el ataque. ¿Crees que puedes atraparme? Russell no esperaba chocar de frente con ella, ni tampoco necesitó usar la propulsión sónica de Siren para redirigir su vuelo. Tenía un solo objetivo: cerrar la distancia. Auge. Cuando pasó junto a ella, llamas rojas abrasadoras explotaron en su cuerpo. Fue como si un sol en miniatura hubiera salido sobre el campo de batalla. Las llamas surgieron violentamente, envolviendo a la sonriente Cassandra en un instante. 041 Cassandras de At. El presidente Loki gritó cuando vio que el aire empezaba a distorsionarse e inmediatamente se giró para buscar refugio. El cuero cabelludo del viejo Loki también se entumeció. Sin dudarlo, levantó una barrera mágica verde con ambas manos para bloquear las llamas entrantes. Ambos tenían instintos agudos y sabían que si eran tocados por esas llamas, morirían instantáneamente. La temperatura de la superficie del Sol es de unos 5500 grados, suficiente para vaporizar la carne humana. Pero las llamas alimentadas por la sangre de fuego de Russell eran aún más calientes. La temperatura alcanzó los 7000 grados. En ese momento no fue diferente al nacimiento de un sol en miniatura. Pero en el siguiente segundo, el sol no se expandió, sino que colapsó hacia adentro. Russell estaba usando el poder de la antorcha humana, la compresión de llamas. Pero el mismo poder en diferentes manos puede producir resultados completamente diferentes. La antorcha humana apenas pudo elevar la temperatura unos cientos de grados. Pero bajo el control de Russell, la llama de 7000 grados se elevó hasta casi 10.000 grados, cambiando su color a azul blanquecino. A esta temperatura, incluso el acero se vaporizaría instantáneamente. Un segundo después, la llama solar desapareció. No quedó nada excepto la gema de la realidad suspendida. Russell, ahora en el aire, lanzó una red de hilos mágicos y regresó a la azotea. El presidente Loki se acercó inmediatamente con una expresión halagadora. Pero antes de que pudiera decir una palabra, una daga apareció en la mano de Russell y atravesó su corazón. Los ojos de Loki se abrieron en shock, pero entonces su palma se transformó en una espada y apuñaló a Russell. Russell giró tranquilamente su muñeca y cortó la daga hacia un lado, cortándole el hombro y el brazo izquierdo a Loki. «Tú eres esa mujer loca», se dio cuenta inmediatamente el viejo Loki, aturdido. Cassandra lo había poseído. Las llamas habían destruido su cuerpo, pero su espíritu escapó y se apoderó del presidente Loki.
El presidente Loki dejó de fingir. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Jaja, no puedes matarme, Russell. En realidad, Russell sonrió, su sonrisa era sincera. Estás esperando a Elliot. ¿Por qué no adivinas qué estoy esperando yo? Cassandra parpadeó confundida. Al ver esto, Russell se rió entre dientes. Parece que no eres tan inteligente como pensabas. Los llamados 3 segundos para matarte, solo fueron un cebo. Te dejé quedarte y perder el tiempo en lugar de huir. Porque si hubieras escapado, no habría podido matarte. La expresión de Cassandra cambió. Gritó. Imposible. Todavía no estoy muerto. Russell se burló. ¡No! La mitad de ti está muerta. Hiciste tu elección, ídolo. Entrada cargada. Poder psíquico, defectuoso, morado dorado, poderosa energía mental. Controlable a voluntad. Capaz de telequinesis, proyección astral, posesión, división celular y regeneración. Borrado de debilidad. Despoja a Cassandra de su locura. En ese instante, una ola de energía psíquica explotó hacia afuera, envolviendo firmemente el cerebro de Loki. La estrategia de Russell era simple. Mientras la energía mental de Cassandra no pudiera escapar del cerebro, moriría con el cuerpo. Esta fue la debilidad revelada en Deadpool 3, y la única manera de matarla realmente. Los ojos de Loki finalmente se llenaron de pánico. Intentó escapar del cuerpo, pero su cerebro estaba completamente bloqueado por la barrera mental. Y peor aún, la mitad de su energía mental que podría haber usado para contraatacar ya estaba destruida. Ahora, con la abrumadora fuerza psíquica de Russell reprimiéndola. Ella no podía moverse en absoluto. Ella estaba atrapada. ¿Algunas últimas palabras? Russell miró a Loki a los ojos, viendo el reflejo retorcido de Cassandra en lo profundo. Cassandra no suplicó. Ella tosió sangre y luego sonrió locamente. Para mí la muerte no es más que un sueño eterno. Y tú, mi sucesor en habilidad, te maldigo para que nunca tengas paz. Atormentaré tu mente cada medianoche. Te convertiré en, mi próximo yo. Ja 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 ja. Ella se rió histéricamente, sin miedo a la muerte. El rostro de Russell se ensombreció. Pero luego sonrió, frío y burlón. Qué lástima tener que decepcionarte. ¿No te diste cuenta? No hay locura en mi energía psíquica. Cassandra se quedó paralizada y luego lo sintió. Al segundo siguiente, la sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por rabia y horror. ¡No! ¡No! ¿Has dejado la locura? No entiendes lo cruel y aburrido que es este mundo. Solo locura. Grieta. La voz se detuvo de repente. Russell aplastó el cuello de Loki con una expresión fría. ¡Qué ruido! Ya basta. Cuando el cuerpo se desplomó, Russell giró la cabeza. El viejo Loki estaba de pie en el borde del edificio. Frente al entrante Elliot, sonrió. Esta vez no huiré. Vete, Thor. Quedarme aquí es mi glorioso destino. Tan pronto como terminó, una deslumbrante luz verde brotó de sus palmas y se elevó hacia el cielo. Auge. Los salones dorados de Asgard se alzaron desde el suelo, perfectamente restaurados de memoria, sin un solo detalle faltante. Los relámpagos crepitaban a su alrededor, como si los hubiera convocado el propio Thor. Russell observó con asombro. Lo había visto antes en la pantalla. Pero nada comparado a verlo con sus propios ojos. El viejo Loki había vagado por la vida sin un hogar, pero nunca olvidó cómo era Asgard. En ese momento se quedó como si realmente estuviera en casa. Pero, Russell miró al furioso Elliot, que no logró devorar al ilusorio Asgard, y murmuró. No me gustan los finales trágicos. Cuando las palabras salieron de su boca, un portal se abrió bajo sus pies. Russell cayó dentro y, al mismo tiempo, 2 hilos mágicos de color púrpura salieron disparados y arrastraron al viejo Loki, junto con la gema de la realidad. El siguiente segundo, mientras Elliot devoraba el tejado, el portal se cerró de golpe. Solo el furioso rugido del monstruo resonó en la ciudad en ruinas. Avísame si deseas una reescritura de la narración cinematográfica o dividirla en escenas con más atmósfera y ritmo. 10.042 Old Loki. Imposible, absolutely imposible. La debilidad de Elrios era demasiado obvia. Mientras te adentrarás en las profundidades del subsuelo, ese monstruo del tiempo no podría encontrarte. En una cueva oculta, el viejo Loki estaba sentado en el suelo con una expresión aturdida. Estuvo dispuesto a morir gloriosamente y gritó heroicamente durante mucho tiempo, pero al final no ocurrió nada. A pesar de la incomodidad, se dio la vuelta y preguntó. Thor, si hubiera muerto ahora mismo, ¿habría ido al castillo de las almas? Russell, todavía examinando la gema de la realidad en su mano, ni siquiera levantó la cabeza mientras respondía. El vacío está fuera de la dimensión real. Podría ser la zona negativa o la dimensión del caos.
Si te hubieras inspirado en Soul Castle, no solo no habrías acabado allí, sino que podrías haber caído en alguna retorcida grieta cósmica. Pero lo más probable es que Elrios te devore. No quedará nada. El viejo Loki quedó atónito. A Russell no le importaba lo que estuviera pensando. La notificación del sistema ya había resonado en su mente. Entrada saqueada completa. Hechizo, portal, morado. Entrada duplicada detectada. Fusionando. Hechizo, portal, morado. Se aumentó la velocidad de conjuración del portal. Nota. Esta entrada se puede actualizar aún más. Habilidad de Simo, poder psíquico, defectuoso, morado dorado. Entrada coincidente detectada. Fusionando. Fusión completada. Habilidad de Simo, poder psíquico, oro, más fuerte que el profesor. Décimo cuerpo mental mejorado. Telequinesis mejorada. Capacidad para invadir el mundo mental de otras personas mediante el tacto. Proyección mental, posesión, división celular y regeneración completa, incluso a partir de una sola célula. Eliminación de debilidad. La locura de Cassandra fue despojada. Al mirar la nueva información de entrada, Russell sonrió con satisfacción. La entrada fusionada de Cassandra fue sin duda más potente. Además de una telequinesis mejorada, la capacidad de invadir mentes era especialmente útil. ¿Y la regeneración celular? Increíble. Al mismo tiempo, finalmente entendió por qué Cassandra había reaparecido en su cuerpo original en lugar de poseer a otra persona. Porque mientras quedara una sola de sus células, ella podría revivir. Era su carta de triunfo definitiva. Incluso si fallara y muriera, su espíritu escaparía y reconstruiría su cuerpo usando esas células ocultas. Si Cassandra no hubiera sido tan arrogante y no hubiera esperado hasta que llegara Elrios, Russell no habría tenido la oportunidad de matarla de forma permanente. Por supuesto, este truco no era invencible. Para los magos o telépatas poderosos, todavía era posible destruir el espíritu. Russell no era codicioso. Nada es perfecto. Esta habilidad ya estaba bastante rota. Pero el saqueo aún no había terminado. Habilidad mágica, nivel alto, morado. Cassandra poseía una habilidad excepcional en el conocimiento arcano, el lanzamiento de hechizos y la brujería. Nota. Se puede combinar con la entrada maldición del conocimiento. Aumenta tu dominio de las artes místicas. ¿Otra sorpresa? Russell casi se rió. No esperaba que esta vieja bruja calva se llevara semejante premio. Fue una auténtica ganga. ¿Y combinarlo con la maldición del conocimiento? Eso significaba un futuro camino hacia Camartaj. Convertirse en el hechicero supremo podría ser posible. Al mismo tiempo, Russell se sintió un poco aliviado. Este mutante solo había aprendido el hechizo de teletransportación del Doctor Strange. Si también hubiera obtenido los poderes de Thor o hubiera dominado el Palacio de la Mente, matarla podría haber sido imposible. Una vez que las entradas estuvieron completamente cargadas, Russell volvió a mirar la gema de la realidad en su palma. Su conocimiento mágico aún no era suficiente. No estaba seguro de si podría usarlo incrustándolo en un anillo de onda o si necesitaría algún ritual rúnico complejo para aprovechar su poder para viajar entre dimensiones. Pero no tenía pensado intentarlo todavía. El Timepad se desbloquearía pronto. No había prisa. En cuanto al uso del poder de la gema de la realidad, sin interés. La alteración de la realidad exigía un precio, y era proporcional a la magnitud del cambio. 5 Thanos podría ignorar el costo usando la gema del espacio para suministrar energía y el guantelete del infinito para contener el poder. Un Russell no tenía ninguna de las dos, así que decidió quedárselo por ahora. Quizás le fuera útil algún día. En ese momento, se giró para mirar al viejo Loki. El viejo Loki se sintió incómodo al instante. A pesar de saber que este Thor era solo una variante, aún le temía. También extrañaba al verdadero Thor. Russell no se molestó en corregir el malentendido. De lo contrario, tendría que explicar cómo obtuvo el poder de Thor. Además, Loki llevaba días haciéndose pasar por Thor. Que siguiera adelante. Pero antes de que pudiera hablar, el viejo Loki tomó la iniciativa de compartir su magia de ilusión. Nos transmitió las estructuras completas de los hechizos, los desafíos clave y la experiencia personal, todo con gran detalle. Gracias a sus poderosas capacidades mentales, Russell absorbió todo al instante y sin errores, sin escribir nada. Después de más de 10 horas de estudio, sintió una profunda admiración. Era injusto que una magia tan poderosa se limitara solo a Loki. Si se practica hasta el extremo, este hechizo podría fácilmente calificar a su usuario como el mejor mago de los 9 reinos. Además del hechizo de ilusión que se muestra en las películas, la magia fantasma también involucra manipulación de sombras, ilusiones de teletransportación, engaño mental e incluso disfraz completo.
Incluso el viejo Loki solo dominaba la proyección de ilusiones, y eso ya era formidable. Pero Phantom Magic tenía un lado aún más aterrador. Su verdadero origen es Phantom Power. Si se entrena al máximo, podría convertir las ilusiones en realidad. Con suficiente poder mágico, incluso podría manifestar algo tan masivo como la serpiente del mundo, Jormungandr. Según el registro del hechizo, su potencial máximo rivalizaba con el de un dios, capaz de tragarse planetas. Con más actualizaciones, podría ir incluso más allá. Russell no pudo evitar maravillarse ante esto. Fue realmente la cumbre de la magia asgardiana. La reina Frigga había tratado a Loki como a su propio hijo. Por supuesto, es extremadamente difícil dominar hechizos poderosos, comentó el viejo Loki. La mayoría de los Lokis ni siquiera pueden aprender lo básico. Quienes logran entrar en el campo a menudo se dan por vencidos porque es demasiado difícil. Incluso yo pasé toda una vida alcanzando mi nivel actual. Thor, no sé por qué de repente quieres aprender este hechizo. Mi sugerencia. Solo experimenta un poco. No le dediques demasiado tiempo. Él estaba siendo diplomático. Al igual que la mayoría de los Lokis fueron un fracaso, la mayoría de los Thors eran idiotas mágicos. Este Thor probablemente había conseguido obtener en sus manos la magia fantasma básica de alguna variante y pensó que parecía fácil. El viejo Loki no creía que pudiera llegar más lejos. Pero entonces, día 1. El viejo Loki observó en estado de shock cómo Russell lograba la invisibilidad fantasmal básica. Día 5. Admitió. Bueno, quizá este Thor no sea completamente inútil. Russell ahora podía manipular su sombra. Día 10. El viejo Loki frunció el ceño. Algo no cuadraba. Russell había empezado a crear pequeñas ilusiones. Día 16. La visión del mundo del viejo Loki se quebró. Thor ahora podía teletransportarse con ilusiones. Le había llevado 70 años lograrlo. Esto era más que creíble. Día 25. El viejo Loki estaba en completa negación, murmurando repetidamente. Imposible, absolutamente imposible. Estaba claro que había quedado traumatizado. 043 Doomsday Timeline, Ragnarok. 25 días. Solo 25 días. En ese corto tiempo, la otra parte había pasado de simplemente aprender magia fantasma a controlar sombras con destreza, realizar teletransportación fantasma instantánea e incluso crear ilusiones a gran escala más perfectas que las suyas. En ese momento, el viejo Loki creyó de verdad que Cassandra debía de estar aún jugando con su mente. De lo contrario, ¿cómo podría presenciar algo que desafiaba por completo la lógica? Esto tiene que ser falso. Debe ser una ilusión. Ja 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 ja. Es real, Loki. Tendrás que aceptarlo. Russell le dio una palmadita sincera en el hombro al viejo Loki. Solo que se me da mejor la magia. ¿A esto le llamas consuelo? El viejo Loki casi se asfixia en el acto. Si tú simplemente eres mejor, entonces ¿en qué me convierte eso a mí? Más de 2600 años de vida y resulta que he estado viviendo como un chiste. Fue demasiado para manejar. Russell parpadeó y dejó de echar sal en la herida. De hecho, si se hubiera centrado exclusivamente en la velocidad y no le hubiera importado la maestría, podría haber progresado incluso más rápido. Con dos habilidades mágicas de primer nivel combinadas, sintió que probablemente ya estaba cerca de la versión estándar de Doctor Strange. Pero aún así, se topó con un cuello de botella. Si la dificultad de crear ilusiones era 10, entonces convertir ilusiones en realidad era 1000. La brecha era inmensa. Lo que lo empeoraba era su falta de conocimientos mágicos. No tenía nada a lo que recurrir. Eso solo hizo las cosas más difíciles. No tenía sentido seguir entrenando con fuerza bruta. Necesitaba una comprensión y un conocimiento más profundos de lo arcano. Russell se quedó pensando. La tablilla del tiempo se había roto. Tal vez su primer destino debería ser Kamartaj. Pero después de pensarlo un momento, descartó la idea. Tendría que irse tarde o temprano, pero aún no. Tenía un objetivo mejor en mente por ahora. Durante los siguientes días, Russell llevó a la pequeña loba a las llanuras de musgo. Loki en este mundo era inútil, así que estaba relativamente a salvo. En cuanto a los suministros, no había nada de qué preocuparse. Podía traerlos de otras líneas temporales. Lo único que lamentaba era que, cuando encontró la base enemiga al día siguiente de matar a Cassandra, ya estaba abandonada. Incluso el traje de Ant-Man había desaparecido. No tenía idea de lo que pasó. Digamos que el Diablo Rojo tuvo suerte. Si no, Russell también lo habría eliminado. La teletransportación fue demasiado útil. Después de terminar todos los preparativos, Russell comenzó su primer viaje en el tiempo. Coordenadas espacio-temporales. 26 de septiembre de 2017. Asgard.
En un rincón tranquilo de Asgard, un portal naranja apareció de la nada y Russell lo atravesó. Un brillo verde pasó sobre él, cambiando su apariencia a la de un hombre asgardiano común y corriente. Hecho esto, esperó en silencio. 10 minutos después, miró la tableta del tiempo. La línea de tiempo era estable. Sin ramificaciones. La línea del juicio final es una mina de oro. Russell murmuró para sí mismo y se volvió invisible. Él no recordaba el día exacto del Ragnarok, no estaba claramente indicado en las películas, pero el viejo Loki sí. En este momento, solo faltaban 5 horas para que Asgard fuera destruida por el demonio de fuego. Entonces vino a recoger el botín. El poder divino de Hela y la llama eterna de Surtur eran activos valiosos. Pero no planeaba pelear de frente. Hela era prácticamente invencible en Asgard. Y Surtur, en su forma del día del juicio final, capaz de destruir Asgard con un solo golpe de espada, no parecía exactamente alguien con quien pudieras meterte casualmente. Entonces, colarse para conseguir botín fue la decisión más inteligente. Recordó cómo, justo después de llegar a este mundo, Iron Man murió por su culpa, activando el sistema y permitiéndole saquear el objeto maldición del conocimiento. Así que adivinó audazmente. Mientras alguien importante muriera, la función de botín del sistema debería activarse. Durante las siguientes horas, Russell no robó de las bóvedas por temor a que eso pudiera alterar la trama y evitar que ocurriera el día del juicio final. Uno en lugar de eso, se escondió en la cima de Asgard y esperó en silencio el final. Pronto, fue testigo con sus propios ojos de cómo se desarrollaba una película épica de gran éxito. Thor, Valkyrie y Banner regresaron en nave espacial. Thor perdió un ojo en una batalla contra Hela, y luego despertó un nuevo poder. Se desató una pelea masiva. Hulk se transformó. Loki ayudó a salvar el día. Entonces Surtur despertó de la llama eterna y se convirtió en un imponente portador de destrucción de 1000 metros de altura, levantando su espada gigante para destruir Asgard. Fue entonces cuando Russell finalmente se movió. Ambas manos formaron gestos de pistola, una apuntando a Surtur y la otra a Hela. Biu biu. 1. Sonrió emocionado y disparó 2 microflechas de sangre. El primero impactó en el muslo de Surtur, pero ni siquiera llegó a la superficie. Solo dejó una pequeña marca negra. Surtur ni siquiera se inmutó. Pero la segunda flecha fue inesperada. Justo cuando estaba a punto de golpear a Hela en la cabeza, ella de repente se inclinó para esquivarlo y miró en su dirección. ¡Maldito bicho! Rugió Hela, pero no lo persiguió. Porque en ese momento, la espada de Surtur estaba bajando. ¡Vete al diablo! Ella invocó una púa de obsidiana infundida con el poder de la muerte y la lanzó para interceptar la espada. Al ver esto, Russell no dudó. Incluso si falló, todavía era parte del evento ahora. Se teletransportó directamente a la nave del Gran Maestro, su teletransportación fantasma podía apuntar a coordenadas espaciales específicas y no requería imágenes mentales como la teletransportación de Kamartaj. Salió de la escotilla y se mezcló con la multitud. Le preocupaba que si se iba demasiado pronto, el sistema no registraría su participación y no podría saquear nada. Junto al ojo de buey, Loki notó que un civil grosero se abría paso a empujones y frunció el ceño. ¿Este hombre sabe a quién tiene al lado? Aún así, como si fuera una figura heroica, forzó una sonrisa y se hizo a un lado. Supuso que el hombre al menos diría gracias. Pero Russell ni siquiera lo miró. El rostro de Loki se contrajo. ¿Cómo se atreve este tipo a ignorarme? Decidió silenciosamente darle una lección al chico una vez que Thor no estuviera cerca. Entonces Asgard explotó. La luz deslumbrante floreció una última vez en la inmensidad del espacio. Asgard se ha ido, dijo Thor con tristeza. Loki estaba a punto de consolarlo cuando escuchó que alguien a su lado murmuraba confundido. Algo falla. ¿Por qué no hay respuesta del sistema todavía? ¿La explosión no fue completa? Surtur, ¿acaso lo intentas? ¿La espada no está bien enchufada? La voz no era fuerte, pero tanto Thor como Loki la oyeron claramente. No eran personas comunes. Thor frunció el ceño. ¿Cómo podría un verdadero asgardiano decir algo así? Él estaba molesto, pero decidió no hablar. Loki, sin embargo, no era tan reservado. Una mueca de desprecio se dibujó en su rostro. Thor podría dejarlo pasar, pero yo no. ¿Cómo te llamas? Intentó imitar el tono autoritario de Odín. ¿Cómo te atreves a decir esas tonterías en un momento como este? ¿Cuál es tu intención? Russell, molesto, se giró para mirar el rostro familiar que tenía delante. Su irritación se duplicó. Será mejor que cuides tu tono. Niño desafortunado. 044 Loki. Didn't primero get this slap in vain? Loki esperaba una cara llena de remordimiento, pero el resultado fue exactamente el opuesto. Russell tenía una expresión de confusión.
Giró la cabeza y miró a Thor. ¿Escuché mal? Thor se cruzó de brazos y negó con la cabeza. Originalmente, pensó que este civil simplemente se disculparía y no dejaría que Loki fuera más allá. Pero ahora sintió que esta situación podría usarse para establecer cierta autoridad. Loki captó la intención de Thor y se animó de inmediato. Se giró con una amplia y sincera sonrisa. Jeje. No lo entendí bien ahora. ¿Te importaría repetirlo? Mientras hablaba, el resplandor verde de la magia parpadeó detrás de su espalda y se formó en su palma. Siempre que la otra parte se atreviera a insultarlo de nuevo, no dudaría en abofetearlo hasta la próxima semana. Russell inclinó la cabeza y de repente dijo: en realidad, puede que te haya salvado la vida. ¿Qué clase de insulto es ese? Loki se quedó paralizado, intentando comprenderlo. ¿Me salvó la vida? ¿Qué significa eso? Russell vio la confusión en los ojos de Loki y sonrió. ¿No lo entiendes? Está bien. Ahora lo entenderás. Ir. Sin previo aviso, le dio una bofetada a Loki, fuerte. Con un grito, Loki se estrelló contra la ventana del ojo de buey. Sí. Ese sonido y sensación familiar. Thor quedó atónito. Claro, Loki era una especie de broma a veces, pero aún así. Ni siquiera había podido reaccionar antes de recibir la bofetada. Ese definitivamente no era un asgardiano normal. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó Thor, poniéndose de pie frente a los pasajeros cercanos con aire protector. Heimdall y Valkyrie inmediatamente sacaron sus armas, con los ojos fijos en Russell. Russell no respondió. Simplemente sonrió. Consejo amistoso. Nunca aceptes la mirada de un mapache. Hasta la próxima. Cuando las palabras salieron de su boca, retrocedió hacia un portal naranja que apareció detrás de él, desapareciendo justo cuando Hulk saltó hacia él y aterrizó en el aire vacío. El silencio llenó la cabina. El extraño encuentro dejó a todos con los ojos abiertos y sin palabras. Después de una larga pausa, Thor murmuró: odio a los mapaches. ¿Por qué les quitaría el ojo? Ridículo. La crisis había terminado y el Thor, que era todo músculo y nada de cerebro, regresó. Su único ojo restante brillaba con sabiduría. Heimdall suspiró. Estaba bastante seguro de que Thor ni siquiera sabía que era un mapache. En ese momento se oyó una voz furiosa. Loki se apartó del cristal reforzado, con el rostro contorsionado por la rabia. Odiaba esa sensación, esa pérdida total de control sobre su propio cuerpo. Pero cuando volvió a levantar la vista, el hombre misterioso ya había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Loki se llevó la mano al lado derecho de la cara y casi lloró. Desaparecido. ¿Me dieron una bofetada por nada? Reino del vacío. Russell salió del portal. Todo el asunto de la nave espacial era solo una prueba para que él observara si las personas que deberían haber muerto aparecerían en el vacío o continuarían a lo largo de la línea de tiempo original. Ahora, comenzó a reflexionar sobre el fracaso de la operación. Asgard explotó. Surtur y Hela murieron. Él participó en el evento, pero no recibió ninguna entrada al sistema. Claramente, su teoría anterior de que simplemente participar generaría recompensas en el sistema era errónea. Recordó cuidadosamente lo que sucedió justo después de su llegada original a este mundo. Aplastó a Killian hasta la muerte. Killian había matado a Iron Man momentos antes. Como Russell había matado a Killian, ganar la entrada tenía sentido. ¿Pero Iron Man? Russell no mató a Tony Stark él mismo, pero aún así recibió una entrada por su muerte. Pensó por un momento. Entonces, ¿se trata de una influencia significativa? Jugué un papel clave en la muerte de Iron Man. Sin mí, Tony no habría muerto. Pero durante el Ragnarok, incluso si no hubiera existido, Hela y Surtur habrían muerto igualmente. Russell asintió para sí mismo. Tenía que ser eso. De lo contrario, si simplemente presentarse a un evento importante le garantizara una entrada, podría simplemente recorrer la línea de tiempo y recolectar habilidades poderosas sin esfuerzo. Imagina simplemente lanzar un hechizo durante la batalla de los titanes en Infinity War o la pelea final en Endgame. Con todas esas muertes, Doctor Strange, Spider-Man, Thanos, Star-Lord, miembros de la Orden Negra, uno podría haberlos criado a todos. Peor aún, probablemente podría repetirlo. Sí, eso habría estado demasiado roto. Russell suspiró, no por arrepentimiento, sino porque su idea anterior había sido demasiado ingenua. Si el solo hecho de estar presente no fuera suficiente, entonces tenía que encontrar formas de hacerlo valer. Definitivamente no podía confiar en aparecer al final de eventos como Ragnarok. Hela no murió realmente en Asgard, y Surtur era inútil sin la llama eterna. Así que, si quería entrar al sistema, tenía que hacerlo antes. Pero eso introducía otro riesgo.
Cuanto más se acercaba a cambiar puntos críticos en el tiempo, más probabilidades tenía de activar una rama del tiempo. Rama del tiempo. De repente, Russell se quedó congelado. Su mente se iluminó como un rayo. Acababa de darse cuenta de algo importante. Cuando llegó por primera vez, Adva no había aparecido de inmediato. Solo llegaron después de que Tony Stark murió. Significado. Mientras no interfiera con el destino de ciertas personas, la Adva podría no activar una rama del tiempo en absoluto. ¿Y si ese fuera el caso? ¿Por qué Kang el Conquistador, el que permanece, no pudo encontrarlo? Ese hombre tenía una máquina que podía predecirlo todo. Lo vimos al final de Loki. Entonces, ¿por qué Kang no fue tras él directamente? ¿Por qué enviar a Cassandra? ¿Por qué los agentes de Adva no saltaron a través de un portal en el momento en que Russell entró al vacío? Russell entrecerró los ojos. Tal vez, como viajero en el tiempo, era único en la línea de tiempo. Tal vez el umbral que desencadenó una bifurcación en el tiempo fue simplemente diferente para él. Pase lo que pase, tendré que probarlo y ver. Sin dudarlo, Russell fijó nuevas coordenadas, abrió otro portal y entró. Dentro de la nave del gran maestro Loki, regresó a su camarote privado y se miró en el espejo. Hizo una mueca. Antes, había usado magia de ilusión para mezclarse con la multitud. Ahora que el disfraz se había desvanecido, su mejilla derecha hinchada era claramente visible. Apretando los dientes con frustración, Loki gruñó. Maldita sea, si vuelvo a ver a ese bastardo, yo. ¿Hacer qué exactamente? Una voz casual lo interrumpió desde el interior de la habitación. 045 Experiment. La repentina voz hizo que el cuerpo de Loki se pusiera rígido. Lentamente giró la mirada y vio, a través del espejo, a un hombre extraño que nunca había visto antes, sentado casualmente en el sofá, con una inexplicable sonrisa en su rostro. ¿Quién eres? Loki se giró y al instante aparecieron dos dagas en sus manos. Russell sonrió y dijo, ¿ya me olvidaste? Levantó su mano izquierda y la agitó casualmente. Loki se cubrió instintivamente el lado derecho de la cara. Su expresión se ensombreció y gritó furioso. Tú eres quien me abofeteó antes. ¿Y te atreves a volver? Russell se encogió de hombros. No te preocupes tanto. Lo he estado pensando, y la verdad es que siento un poco de lástima por ti. Al ver su actitud casual, Loki recuperó algo de confianza. Levantó la barbilla con una mueca de desprecio. ¿Intentas disculparte ahora? HMPH. Demasiado tarde. Dicho esto, cargó hacia adelante, dagas en mano, decidido a apuñalar a Russell hasta dejarlo lleno de agujeros. Russell ni siquiera se movió. Simplemente suspiró ante el ataque inminente. ¿No puede ninguna versión de Loki cambiar sus tácticas? ¿Por qué un mago debe actuar como un asesino? Levantó la mano y le dio una bofetada limpia en la mejilla izquierda a Loki, justo cuando Loki prácticamente se lanzó hacia el golpe. Golpe. Loki giró en el aire como un muñeco de trapo, realizando varias vueltas involuntarias de 720 grados antes de estrellarse contra el suelo de metal. Russell parecía complacido y aplaudió suavemente. Listo. Uno para la derecha, otro para la izquierda. Ahora está equilibrado. Loki levantó lentamente la cabeza. Ambos lados de su rostro estaban ahora uniformemente hinchados. Levantó un dedo tembloroso, señaló a Russell con dolor e indignación y graznó. No viniste a disculparte en absoluto. ¿Eh? Russell arqueó una ceja. ¿Cuándo dije que vine a disculparme? Simplemente pensé que era injusto que tu cara estuviera torcida. Dime, ¿aún tienes alguna molestia en tu mejilla izquierda? Loki casi se desmaya. Respiró hondo varias veces, se levantó del suelo y rugió. Voy a pelear contigo. Una vez más, cagó. Russell suspiró. TSK, sigue sin haber creatividad. Ignoró por completo el ataque de Loki y movió su muñeca hacia la escotilla. Una red mágica púrpura salió disparada y golpeó algo invisible, revelando a un Loki sobresaltado mientras el hechizo de ilusión se disolvía en un destello de luz verde. Había intentado escapar usando magia fantasma, pero lo descubrieron al instante. Eso lo aterrorizó. En ese momento, la voz tranquila de Russell resonó en la habitación. Tu magia de ilusión es demasiado descuidada. Volvió a chasquear los dedos, lanzando varias telarañas moradas. Sellaron la boca de Loki y lo suspendieron en el aire. Entonces Russell esperó. Pasaron 10 minutos. No pasó nada. Revisó el blog de tiempo. Todavía no hay rama temporal. Después de pensar por un momento, disolvió casualmente la red que cubría la boca de Loki y se acercó con una sonrisa. El rostro de Loki palideció. Sin dudarlo, suplicó. Hermano, mi cara está perfectamente simétrica ahora. Por favor, déjame ir. Haré cualquier cosa que me pidas.
Russell le dio unas palmaditas suaves en la mejilla y sonrió. Tranquilo, Loki. Te lo dije. Estoy aquí para salvarte. ¿A eso le llamas salvarme? Pensó Loki. Ni siquiera Hulk me golpeó tan fuerte. Forzó una sonrisa forzada. Sí, tienes toda la razón. No se atrevió a responder por miedo a recibir otra bofetada. Al ver el miserable estado de Loki, Russell dejó de burlarse y habló con seriedad. ¿Y si te dijera que vas a morir pronto? ¿Me creerías? Loki se sobresaltó por su tono y argumentó instintivamente. Ella está muerta. No tengo enemigos. Russell arqueó una ceja. ¿Estás seguro? Creo recordar que alguien se metió con el santuario segundo. El rostro de Loki palideció. ¿Te refieres a Thanos? Russell volvió a mirar el blog de tiempo inmutable y continuó. Odín se ha ido. El hechicero supremo de la Tierra ha muerto. Ya no queda nadie que pueda impedirle conseguir las gemas del infinito. Santuario segundo interceptará esta nave en unas pocas horas. Luego masacrará a todos a bordo. Serás estrangulado hasta la muerte, y morirás con los ojos bien abiertos. El tono casual solo hizo que la advertencia fuera más escalofriante. Loki tembló. El escenario parecía demasiado real. Ahora estaba realmente asustado. Al ver que Loki le creía, Russell volvió a revisar el timepad. Todavía no hay sucursal. Decidió llevarlo más lejos. Se puso el anillo de la onda, abrió un portal y, sin previo aviso, pateó a Loki hacia él. El portal conducía a la azotea de la torre Stark. Loki tropezó con incredulidad y antes de que pudiera reaccionar, el portal se cerró de golpe. Aún así, el timepad permaneció sin cambios. Russell frunció el ceño y murmuró. ¿Ni siquiera esto lo desencadena? La rama solo aparece en el momento preciso de su muerte, cuando la línea de tiempo se da cuenta de que Loki no murió como debía. La habitación quedó en silencio. Horas después, la escotilla se abrió. Loki salió vistiendo su característica capa verde. En la sala de control, Thor escuchó el sonido detrás de él, se giró y sonrió. Ahí estás, hermano. ¿Todavía te duele la cara? Loki resopló. Solo escapó porque fue rápido. Si se hubiera quedado un segundo más, le habría mostrado el poder del mago más grande de los 9 reinos. Tan testarudo como siempre, pensó Thor, divertido, pero no dijo nada. Después de un momento, se rió entre dientes. La verdad es que pensé que te habías ido. Pero ya que sigues aquí, quizás sea hora de que hablemos del trono de Asgard. Antes de que pudiera terminar, Loki levantó una mano y señaló hacia atrás, con expresión seria. No creo que ahora sea el momento adecuado para eso. Thor se giró rápidamente. Una sombra enorme se cernía sobre nosotros, ocultando la luz de la estrella. Cayó la oscuridad.